carácter. Además, ultra refrescante. Polar Ice, porque todos nos merecemos tomarlo a la ligera. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Ya nos vamos, señores, porque viene el comandante. Adiós, Enrique. Adiós, chao, chao. Adiós, Gaby. Ya que es jueves de nostalgia, quiero contar una cosita nomás. La gente que vio He-Man va a tener una nueva serie producida por Netflix. Ah, mira. Van a poder ver el dibujito, una continuación del viejo He-Man de los 80. Con Lorenzo Alberto haciendo la música. Nos vamos, ya viene Arturo Máximo. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Chevrolet, Fine New Road. Taiga, te lleva donde quieres llegar. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Comencemos. ¿Por dónde vamos? Vamos por Cerro, ¿verdad? Sí, vamos señor. Por 12. Cerro, creo, el primero, señor, después 12. ¿Y vos, Ricardo? Cerro. ¿Y vos, Víctor? Sí, Cerro. ¿Por qué Cerro primero, Jorge? Y la mayoritaria audiencia de Cerro y las últimas encuestas mandan así. ¿Y si comenzamos de Olimpia hablando de hoy? Y van a explotar los teléfonos. ¿Me permitís? Vos decís que Olimpia no cuenta. Yo creo que ahora está demostrado que el cerrista se adueñó de fútbol a lo grande en los últimos tiempos. Un segundo, ¿qué número tenemos? 618-4700. 618. 618-4700. Si me permite, vamos a ir a esto. El niño le desafía a la audiencia que no entremos luego con Olimpia, que entremos directamente con Cerro. ¿Qué número, niño? 618-4700. Tenemos 20 llamadas. ¿Vos contabilizás? ¿Quién contabiliza? Voy a ir anotando. 20 llamadas. El niño dice que los olimpistas se borraron, desaparecieron y que hay que comenzar con Cerro, sí o sí. Que ahí todo faltaría poner la música de Cerro. ¿Qué número, niño? 618-4700. Hola. Hola, sí, con Cerro. Mira, che, el niño, che. Hola. Olimpia toda la vida, el más grande. No, pero el niño pues hola. Con Libertad. Con Libertad. Hola. Luis.
La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopushpe Quitadol. Hola. Olimpia, Arturo. Olimpia, es lo que le digo al niño, pues. Hola. Cerro, toda la vida. Ya volvemos. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Entiendo, Gustavito, tranquilízate en ese dúo. Hola. Olimpia. Olimpia, ¿cómo está, Víctor? 3-2 para Olimpia. Hola. Olimpia. Va a aprender la lección, niño. Hola. Comandante, Olimpia. El primero que llega a 20, ya volvemos, Luis. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Hola. 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 Comandante, Olimpia. Sí. ¿Cómo está, Víctor? 6-2. Vamos a comenzar hablando de Olimpia. Le dije a Gerardo, contacto con un colega boliviano. Hola. A pesar de lo que sabes, Olimpia. ¿Cuánto está, Víctor? 7-2. No golea Olimpia. Hola. Hola, Olimpia, comandante. ¿Cómo está, Víctor? 8-2. ¿Qué más, amigo? Por eso es que el niño vive. Hola. Hola. Olimpia. ¿Cómo está? 9-2. Un segundo, tengan paciencia, por favor. Y a una paliza al niño Jorge. Ya volvemos contigo, Luis. Me descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además de 30% de descuento en perfumería. Haz tus compras en la web, la app o llamando al 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une. Unite a Dimo. Hola. Libertad. ¿Cómo están? Y ahora sigue 9-2 a favor de Olimpia ante Cerro. Hola. Hola, Arturo. Olimpia, por supuesto. Hoy se recupera. ¿Cómo está, Víctor? 10-2 para Olimpia. El niño se está ruborizando. Hola. Olimpia, viejo, Olimpia. Ya volvemos. Entra a la cancha de la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Seguinos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazaok_PY. Hola. Olimpia, comandante. ¿Cómo está? 12-2. Luis. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Hola. Hola, Olimpia, Arturo. ¿Cómo está? 13-2. Hola. Cerro. Hola. Olimpia, Arturo. ¿Cómo está, Víctor? 14-3. Todo parece indicar que hablaremos de Olimpia. Buscaremos un contacto con colegas bolivianos. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hablen de Olimpia, por favor, solamente cuando van a informar que se fueron ¿Cómo todos. está el tema, Víctor? 15. Anula este. Anulamos mejor este. Anula. Hola. 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 Arturito. Sí. Olimpia. ¿Cómo está, Víctor? 15-3. Yo no sé si va a decir una palabra en su descargo el niño después. Hola. Cerro. Hola. Comandante, rey de copas. 16-4. Hola. Cerro Porteño, Arturo. Hola. Hola. Cerro, Arturo. Hola. Hola. Sí. Hola. Ah, la puta Andrés Mota. Qué pojilla Andrés Mota será. Hola. Hola, Arturo. Sí. Olimpia. ¿Cómo está? 17-6.
Esto es Andrés Mota, Democracia. Si es Democracia, ¿dónde está? Llamá, decís Cerro, hola. Hola, comandante. Tienes razón, niño. Cerro toda la vida. Hola. Cerro. ¿Cómo está? 17-8. Hola. Hola, sí, Arturo. Sí. El mejor equipo de todos los tiempos del Paraguay, Olimpia. ¿Cómo está, Víctor? 18-8. Está terminando, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Brano, Rocalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola. Arturo. Sí. Olimpia. ¿Cómo está? 19-8. Hola. Olimpia. ¿Cómo terminó? 20-8. ¿No querés segunda vuelta, Jorge? No, ya. Me volví quichipoca últimamente. ¿Cómo? Me volví quichipoca. La otra vez dije, va a ganar Olimpia. Ganó Cerro. Ahora dije, ganó el Cerro, ganó Olimpia partido. Hoy ya no opino el tema de los audiencia. Ya no, la verdad ya no sé más quién está del otro lado de la... Cambia y cambia. Andrés Mota, bienvenido, Olimpia, lo grande. Sí, esto es democracia, ¿verdad, Ricardo? Sí, las tres últimas ganó Cerro y ahora ganó Olimpia. Pero Olimpia. Acá sacó amplia ventaja Olimpia. Sí, más sí, por eso me sorprendió. Pero es bueno saber que volvieron. ¿Cómo? Es bueno saber que volvieron, porque las últimas tres encuestas habían perdido. Ahora ganó por amplia diferencia, ¿verdad? Sí. Vamos a ir con el partido hoy entonces. ¿Verdad? Le mandó un mensaje, llegó tarde. Está Jorge Burgoa con los compañeros. Ustedes dialogan con Jorge Burgoa del partido de hoy, compañeros. Perfecto, lo tenemos en línea al colega boliviano Jorge Burgoa para tener información sobre el Always Ready, rival de Olimpia esta noche en La Paz. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. ¿Qué tal, queridos amigos? Un gran abrazo, un gran saludo, qué gusto escucharlo. Estoy llegando bien, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan claro? Perfecto. Sí, te escuchamos fuerte y claro. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo está el panorama con Always Ready, que hoy será rival de Olimpia? ¿Tiene todo el plantel a disposición? ¿Hay alguna baja? Mira, por lo que hemos visto del plantel, anda bien. El profe Assad no tiene bajas considerables, quizás. No va a variar mucho el equipo con relación a los últimos partidos. Hoy el turco Assad es más partidario con Carlos Emilio Lampe en la portería, el portero de la selección nacional. Línea de 3 nuevamente al fondo, donde Jorge Enrique Flores sería el zaguero central por izquierda. Estaría Harold Cummings, el centroamericano, como zaguero central por derecha. Y el último hombre sería un paraguayo, naturalizado boliviano, Nelson David Cabrera Báez. Estaría como novedad por la zona derecha Rodrigo Ramallo como carrilero y Van der Vieira por la zona izquierda. Tendría dos volantes centrales el conjunto boliviano. Cristian Machado sería el volante central de oficio, colaborado por Saucedo, Fernando Menona Saucedo, que vendría a ser el mixto. Delante de estos dos hombres aparece abierto por la derecha Juan Carlos Arce y por la izquierda Sanguinetti. Aunque ustedes saben que en este nuevo planteamiento y en el fútbol moderno, generalmente los medias puntas o los volantes abiertos tienden a cambiar de lado en muchas oportunidades, y es lo que acostumbra hacer el Always Ready. Y adelante Marcos Ovejero sería el equipo que presente en esta jornada, teniendo alternativas importantes como Cristian Árabe, como también Mosquera, que es un colombiano de muy buenas condiciones en la ofensiva. Son las variantes que podría tener en este partido, pero el 11 titular es este que acabo de darles a conocer. Ese sería el equipo que presente Always Ready para esta jornada, que tiene el arbitraje de un argentino,
Darío Herrera, y que evidentemente dentro de este grupo C tiene como obligación para el plantel del URD, usted conoce bien por cómo está el grupo, la obligación de ganar, o algo contrario, una victoria complicaría al URD, que en este momento es segundo en la tabla de colocaciones, ¿no? Por gol diferencia. Está apretadísimo el grupo. La victoria del otro día del Deportivo Táchira complicado al conjunto de URD, que esperaba una victoria por ahí de Internacional, ¿no? El propio Olimpia tiene las chances claras si esta noche, por ejemplo, consigue una unidad o incluso una victoria, ¿no? Podría volver a estar en campaña. Está muy apretado el grupo. Ustedes no sé cómo ven esto. Sí, Jorge, mirando también el tema de la tendencia que se viene mostrando en este grupo hasta aquí, han ganado todos los locales, todos los partidos de este grupo, por eso es que comentabas lo de Always Ready casi con la obligación de ganar hoy, de dar un paso importante, y también mirando el hecho de mantener los 3 puntos en casa, hasta aquí ganó los 2 anteriores y le quedaría este partido como local. No, seguro, después tendría que jugársela en Venezuela y luego en Brasil, ¿no? Quizás lo que estaba por lo menos viendo Always Ready cuando conversaba el otro día con su presidente, con Andrés Costa, es que se podía llegar a la quinta fecha ya clasificados, pero creo que el batacazo de la victoria el otro día del Táchira rompió los planes de Always. No sé si ocurrió lo mismo con el Olimpia, pero una victoria dejaba, por ejemplo, si ganaba el Internacional, lo dejaba fuera del camino a Táchira, ¿no? Pero ha revivido el Deportivo Táchira con la victoria del otro día y le ha complicado las esperanzas tanto al Olimpia como al conjunto de Always Ready también. Pero hoy, por supuesto que la presión se va a sentir. Muchos de los partidos de los equipos bolivianos, cuando tienen este tipo de resultados tan condicionantes, a veces termina pasándoles factura. Le pasó a Bolívar, por ejemplo, en Copa Sudamericana frente al combinado de Ceará. Le pasó otra vez ayer a Bolívar con el propio Wilstermann. Entonces creo que está sabiendo manejar muy bien la cabeza el profe Assad de los jugadores del plantel del URD para evitar que estas presiones terminen jugándole en contra. Hoy creo que todos esperamos una victoria del plantel boliviano, que es hasta ahora el de mejor rendimiento tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Es el único equipo boliviano que ha conseguido 6 puntos, ¿no? Entonces por ahí se alberga esa esperanza, incluso que vaya a ser algo importante frente al Táchira o frente al Internacional, porque contra Olimpia hizo muy buen partido, es más, comenzó ganando el compromiso. Entonces como visitante también nos ha mostrado cosas muy interesantes el URD. Jorge, ¿y cómo ven en este momento a Olimpia? Allí desde la prensa boliviana, ¿cómo lo evalúan al equipo franjeado? Y también, ya que hablamos de resultado un poco llamativo en el tema de Táchira, también te pregunto, ¿qué tan fuerte sonó la goleada que sufrió el otro día Olimpia ante Inter? ¿Le sorprendió? ¿Esperaban por el nivel que viene mostrando Olimpia? ¿Cómo lo tomaron el 6-1 que recibió el que hoy será rival de Always Ready? A mí me sorprendió mucho, la verdad, te soy sincero, me sorprendió mucho. Yo esperaba más del profe Ortemán, esperaba más del equipo, viendo sobre todo la última línea con la experiencia de Silva, de Ortiz, lo que pone Sosa. A mí me encanta Alcaraz, el propio Ojeda, ¿no? Entonces uno entendía que las cosas no iban a ser así, ¿no? Por eso es que quizás después de esa goleada uno entendía que el Inter iba a ir prácticamente a sellar la clasificación a Venezuela, ¿no? Y por eso que nos dejó mudos a todos cuando comenzó ganando incluso el conjunto brasileño, y la forma en la cual planteó las cosas el cuadro venezolano, ¿no? Entonces prácticamente se pone por encima del Olimpia en las aspiraciones el Táchira luego del resultado en condición de local, ¿no? Hoy es muy importante este partido porque si llegan por las ansias a empatar el Olimpia y el Always Ready, podrían estarles cediendo su lugar en una posible clasificación al plantel de Táchira, ¿no? Creo que más allá que gane el Always o que gane el Olimpia, lo importante es que alguno gane, porque de lo contrario le van a ceder el paso libre al Inter, que ya está prácticamente arriba, con una posible casi sellada clasificación. Todavía no está confirmado esto, pero sí hoy el Always y el Olimpia, por ejemplo, en ese afán de querer ganar, empatan,
le estarían cediendo lugar. No sé si están de acuerdo ustedes al Inter y al Táchira. Sí, podría darse de esa manera, Jorge. Lo último que te quiero preguntar, agradeciéndote como siempre por el tiempo, se prevé una noche muy fría hoy en La Paz, según los reportes que tenemos, una temperatura muy fría para el horario del partido, allí en la altura. Sí, mira que ayer estuvimos por los 9, 8 grados, en este momento, en este instante en la ciudad de La Paz tenemos 14 grados y un sol medio oculto, ¿no? Como que se está tapando con la cobija de las nubes. Yo creo que para la noche vamos a tener unos igual 7, 8 grados, lo que hace que el césped se ponga frío, sea muy resbaloso, casi como una llovizna, que la pelota pique mucho y sea muy difícil controlar un balón cuando te rematan de larga distancia, ¿no? Pica la pelota, se pone complicada, principalmente para el portero. Cuando hay este tipo de frío dentro del estadio, el efecto agarra una pelota más seca cuando viene con comba, es más difícil de controlar, principalmente con las pelotas de aire, que casi cuando están cerca al pórtico tienen un bajón vertiginoso y también son muy difíciles para el portero. Son algunos de los comportamientos de la pelota que hemos observado cuando hay una noche fría como la que posiblemente se vaya a registrar hoy. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho como siempre por este contacto. Sabes que estamos a disposición aquí desde Fútbol a lo Grande y Radio Monumental ante cualquier consulta, cualquier necesidad de tener un informe también de los equipos paraguayos. Gracias por el tiempo. Un gran cariño, un gran abrazo, mi cariño eterno para Paraguay, una hermosa tierra, hoy la cuna del fútbol sudamericano, por ahí recibir a todos los planteles y a todos los presidentes cuando hay los grandes congresos de Conmebol, una hermosa ciudad, Asunción, y toda Paraguay, por supuesto, que me tiene muy enamorado cada vez que he podido tener la gran bendición de llegar a esa tierra. Un gran cariño para ustedes, un gran saludo desde el corazón de Sudamérica, desde Bolivia. Muchas gracias. Así pasaba Jorge Burgoa, colega boliviano, con lo último de Always Ready. Los preparativos para el partido de esta noche a partir de las 20 juegan en territorio boliviano. Enseguida la conformación de Olimpia. Guapo Agricultura, la botella para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Bueno, ¿hay una idea de cómo va a formar Olimpia hoy? Sí. Así mismo, señor. En defensa, hoy por ejemplo estarán en la zona central Luis Cáceres y la presencia de Saúl Salcedo. Están para ser los defensores centrales del conjunto Olimpia. Y los laterales tenés allí igualmente, Víctor. Sí, Alan Benítez, Iván Torres. Sí. Y que no se descarte la presencia de Aguilar de vuelta en el arco. También es otra de las situaciones que quedan como posibilidades abiertas para esta noche. Aguilar, Olveira, lógicamente, Benítez, Salcedo, Luis Cáceres, Iván Torres. Después está para jugar en el medio Alejandro Silva. Está para jugar Brian Ojeda, Richard Ortiz. Allí también aparece otra duda, si juega Jordan Santa Cruz o si lo hace Rodrigo Rojas. Y en principio dos puntas, Jorge Recalde y Walter González, el probable equipo de Olimpia. Por lo menos hasta ayer había alguna incertidumbre todavía sobre quiénes iban a ser titulares en algunos puestos específicos. Ahora, según les habló Ricardo, compañeros, que tiene que manejar Orteman el partido por la altura. Porque impredecible todo, Ricardo, ¿eh? Totalmente, lo que decía el colega, yo estaba pensando en la pelota, la cancha, el frío. Muchas veces nosotros decimos, le va a quitar ventaja al que tiene mejor pateador. Pero el que le quita ventaja es el que conoce la forma de patear el balón en altura. Vos podés ser un gran pateador en el llano y no le das la potencia necesaria porque pensás que se te va a levantar mucho, porque pensás que va a ser muy rápido el remate. Y hay veces que te queda el pase corto, o hay veces que te queda el pase muy largo. Por eso no solamente se necesita tener un buen pateador, sino conocer cómo patear. Yo lo había hablado una vez con un jugador paraguayo que estuvo en la altura. Creo que fue con el mismo Nelson Cabrera cuando jugaba en Bolívar, estuvo en el Extra, cuando llegó a la semifinal de Copa Libertadores de América. Y él me decía eso, que los equipos que visitan la altura creen que porque saben patear van a llegar al gol. Y no es saber patear o patear fuerte. Es saber
cómo pegarle a la pelota en la altura. Ellos conocen a la perfección eso y puede Ricardo, ser realmente discúlpame, que sí. hagamos memoria, Chiche Heibull, memoria. ¿Qué jugador le podemos llamar ahora reciente no solo que haya jugado en la altura? Allí justo le pasé en privado un nombre a la producción, uno que hace poquito estuvo y que ahora volvió a nuestro fútbol. Termina, Ricardo, lo tuyo. Sí, no, decía, no podemos simplemente pensar Richard Ortiz le pega bien o Recalde le pega bien, es saber pegarle en la te digo altura. una cosa? Sí, señor. Para mí se arriesga Orteman si ese es el equipo. Tiene que poner uno nomás arriba y tranquilito nomás. Porque se pueden agotar rápidamente. Lo que hizo contra Inter, el equipo más o menos que hizo contra Inter, decís, Arturo. No sé si ese es, pero... no, yo te digo el formato. Muy el formato este equipo. Torre va a irse una vez, cuando quiera volver ya va a estar con la lengua afuera. Sí, y los volantes centrales, en este caso Brian Y Brian Ojeda puede ir, volante mixto, pero hay que preguntarle qué experiencia tiene, porque hay dos rivales. El rival en sí y la altura. Terrible tema de la altura. ¿Ustedes se acuerdan de Maradona y la selección argentina? Sí. Sí, perdió 6-1. ¿Cuánto perdió? 6-1. Tener jugadores de categoría, acá hay que saber administrar el juego. Y te voy a decir, Matacolá, la gira de Chiqui Arce. Sí. La aclimatación. Se paró el campeonato 3 semanas, se fue a Sucre. Cuando jugó en La Paz, ¿cuánto terminó? ¿4-2? 4-1. ¿A 2? Ese Que día... entró Aeo y entró Roque. No, esa fue otra oportunidad, El Arturo. 4-2 fue en la eliminatoria anterior. Sí. El día de Arce fue 3-1 el partido. Sí. A que Escobar hizo 2 goles. 3-1, exactamente. Le hizo Escobar los goles. Sí. Y acordate, Arturo, que el último Paraguay en la altura, que nos tocó también hacer, Paraguay fue mejor que Bolivia todo el partido y un gol de contra nos hizo Bolivia, donde, Claro. donde Iturbe fue gran figura. Hay que tener cuidado con el tema. Sí. O sea, la altura, pues no sabe cómo viene, cómo es. El planteamiento es muy importante. El partido al cual hacíamos referencia fue el 9 de junio del 2012. Bolivia 3, Paraguay 1. 3-1. Aquella vez marcó 2 goles Pablo Escobar para el seleccionado boliviano. Y como decíamos, se fue a hacer la aclimatación la selección por 3 semanas, se paró el campeonato. Y por ejemplo, aquel día jugó de titular Ricardo Víctor. Mazacote. Sí. Víctor, el Consejo de la Conmebol, reunido en la forma virtual, resolvió designar a la ciudad de Montevideo como sede de la final de la Conmebol Libertadores y Sudamericana. Ya retuiteamos lo de Martín Quema también. La buena situación sanitaria proyectada en Uruguay hace el tema. Los dos se van a jugar. Además fueron elegidas las sedes de las finales del 2022. Guayaquil alojará la definición de la Conmebol Libertadores y Brasilia la Conmebol Sudamericana. En Uruguay los 2 partidos finales, Víctor, Ricardo, Jorge. Así es. Muy bien, bien por Uruguay por la forma en que manejaron el tema sanitario del COVID. Se merece, por eso se merece. Inclusive que Sí, nos señor. trae una cantidad importante de aficionados Y también. además Porque Uruguay, que ya están con la Uruguay es una vacuna. potencia mundial también. Totalmente, puede hasta albergar a una cantidad X de aficionados esas finales. ¿Y Pablo Escobar dónde está? Está en Bolivia, lo estamos buscando, es uno de los que estamos... Lo podemos llamar también a Florentín, que nos cuente un poquito sobre la altura ahora que él está ahí. Es que está en el Stronger. En el Stronger, tenés razón. Sí. Sí, señor. Bueno, ya volvemos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vimay Flores. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias, mamá, con un regalo de Tupí. Hasta el sábado te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota la abonás recién en junio. Hace feliz a mamá, la gente sabe Tupí. Eric Ramos le había puesto el Chiqui en Bolivia también en aquel partido. ¿Qué más del partido de Olimpia? La conformación. Hay que tener mucho ojo y cuidado. Sí, yo también tengo mis dudas con el equipo, porque inicialmente con esta base que pasábamos, Brian Ojeda sería volante por izquierda, estaría para jugar por fuera. Recalde de media punta y de 9 Walter González. Y la duda que se me plantea en el medio, Jordan Santa Cruz, así como están las cosas, estaría para jugar con Richard Ortiz en el doble 6. Y muchos de ellos van a tener su primera experiencia en la altura. Sería una apuesta jugada. Internacional inclusive. Sí, salvo Richard y otros que ya tienen la experiencia, pero algunos... El propio Luis Cáceres, que está para ser central, allí no primera hay duda. experiencia en la altura. Cáceres con Salcedo Eso van a quieras jugar. o no, muchas veces te juegan lo psicológico igualmente. En lo mental te juega el tema de la altura. Y encima un partido caliente. Claro, porque por para eso. Olimpia ya el caso de perderlo dejaría muy mal herido para lo que se viene en Copa Libertadores. Por eso es que tengo particularmente mis reservas
con este equipo que es el que en principio estaría manejando Sergio Ortega. Muy bien, saludo para Federico Ríos, está escuchando FM Arandú, fuerte y claro con Jorge y Gustavo, compañeros míos de trabajo, dice. A Federico Ríos, a Jorge y Gustavo, un saludo del aire, en nombre de la mesa del mío de fútbol a lo grande, a través de la FM Arandú. Fuerte abrazo. Señor, está en línea Teodoro Paredes, jugador paraguayo. Por WhatsApp. Sí, por WhatsApp, claro, perdón. Por WhatsApp, Teodoro Paredes, jugador paraguayo de Jorge Wilstermann. Anoche jugó Copa Sudamericana ante Bolívar, empataron 2-2 en el estadio Hernando Siles de La Paz. ¿Cómo estás, Teodoro? Buen día. Buen día, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo andan? Todo muy bien por aquí, Teodoro. Contanos, primeramente lo que fue el partido de ayer, empate 2-2 ante Bolívar. Están jugando ustedes la Copa Sudamericana y con ese resultado quedaron ciertamente complicados para buscar la clasificación. Sí, ayer fue un partido muy intenso. A primera hora empataron los otros rivales que tenemos dentro del grupo, que son Ceará y Arsenal de Sarandí. Entonces eso hizo de que nosotros con una victoria nos acercáramos y se ponía lindo el grupo. Entonces fue un partido muy intenso que cualquiera de los dos podía ganar. Teodoro, como está haciendo mucho frío en La Paz, ayer te tocó jugar y según lo que nos comentaban, había una temperatura de más o menos 8 o 9 grados a la hora del partido. Te queríamos consultar porque Olimpia juega hoy en el mismo estadio ante Always Ready. ¿En qué se dificulta mucho más jugar en la altura con este tipo de clima, Teodoro? No, en realidad te ayuda con el frío, con la baja temperatura. Generalmente en La Paz, cuando el equipo local juega, siempre piden jugar 3 de la tarde, 4 de la tarde, pero cuando es ya oscurece, siempre en La Paz hace frío por la altura misma. Cuando se esconde el sol ya prácticamente durante todo el año baja la temperatura. Y eso te ayuda mucho para recuperación rápida, para evitar el desgaste rápido, encontrar el oxígeno. Entonces, jugar a baja temperatura en realidad ayuda un poquito más. No mucho, pero suma. O sea, podría ser un poco más conveniente para el que no está adecuado. Es decir, es mejor jugar a la noche con frío que jugar, por ejemplo, a las 3 de la tarde a pleno sol en la altura. Claro que sí, conviene muchísimo más jugar cuando el sol está oculto, porque eso te ayuda a vos a no desgastarte con el sol, porque acá cuando jugás con el sol es muy fuerte por la altura misma. Es como que no hay un nivel medio. Si hay sol, hace muchísimo calor y el sol como que te golpea y te quema, pero cuando se esconde siempre tiende a bajar la temperatura. Teo, y en cuanto al movimiento del balón, porque uno presume al hacer frío probablemente el césped esté húmedo durante el partido, no sé cómo fue anoche, por eso te consulto, la pelota pica con mayor dificultad, es más rápida, ¿cómo es en ese caso ante este tipo de clima? No, es mucho más rápida, el Hernando Siles, por ejemplo, cuando generalmente se moja la cancha antes de cada inicio, y el juego es muy rápido, el césped, la pelota rueda muy rápido, y cuando va al aire también se mueve y tiende a bajar. Cuando la pelota viaja mucho por arriba tiende a bajar muy rápido de repente. Entonces medir la pelota aérea es medio complicado si no le agarras la mano. Para los bolivianos hasta resulta ideal, van a probar mucho de media distancia probablemente hoy en el partido. Sí, aparte el equipo de Always tiene buenos jugadores que le pegan muy bien. Tuve compañeros que estaban en el Bolívar, hoy están en Always, como el Conejo, Enrique Flores, Machado, y estando en el Bolívar metieron muchos goles de media distancia, también estando en Always ya metieron goles de media distancia, y aparte por la altura misma, la pelota es como que baila cuando le pegas potente, y también de arco a arco se llega muy fácil. Generalmente estos equipos, cuando el equipo visitante presiona un poco, el arquero agarra y le pega porque prácticamente llega al otro arco.
Entonces, detalles para que seguramente tenga en cuenta Olimpia en el partido de esta noche. Lo último, y ya que conoces el movimiento allí en el fútbol boliviano, conoces a varios ex compañeros de Always Ready, mirando cómo viene Olimpia, ¿lo ves como candidato hoy al equipo boliviano en el partido? Justo se cortó allí la llamada con Teodoro Paredes. Vamos a agradecerle en línea privada, justo ahí está. Teodoro, lo último, ¿lo ves como favorito del equipo boliviano para este partido de esta noche? Perdón, no te entendí. Ahora sale bien. Si lo ves como favorito a Always Ready, por las características que conoces para el partido de hoy ante Olimpia. Mira, va a ser un partido muy difícil para Olimpia en realidad, porque Always se armó muy bien. Tiene varios jugadores de selección boliviana, aparte tiene el factor altura que es un dato no menor, ¿verdad? Entonces, obviamente por esa circunstancia tiene un poquito de ventaja. Ojalá que sea para el equipo paraguayo, le vaya bien, todo eso, pero va a ser un partido muy difícil. Bueno, Teodoro, te agradecemos mucho por este contacto, que sigas bien allá en Bolivia. Gracias, cuando gusten. Así pasamos. Teodoro Paredes, central. Hoy saludamos y nos recordamos al querido y compañero de última hora Rubén Darío Pedroso. Nuestra recordación, nuestro cariño para este momento también. Está de cumpleaños hoy Fabricio Villamayor Pedroso, que es el hijo de Monserrat, la hija de Rubén Darío Pedroso. Así que para vos, muchísimas felicidades, Fabricio Villamayor Pedroso, cumpliendo 25 añitos, dice la mamá. Así que muchísimas felicidades, gracias por la sintonía, Fabricio Villamayor Pedroso, y que pase bien con toda la familia. Muchas felicidades, Fabricio. Ya voy. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se tienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. A ver si podemos llamar al señor Mario Rizone, que es de Asuntos Legales de Personal. Si podemos hablar con ella, lo hizo Santula también con relación a los derechos de transmisión, lo que pueda apuntar Mario Ardizone de Asuntos Legales de Personas. Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días de mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cerramos lo de Olimpia en su visita a La Paz, ¿qué queda más? ¿O volvemos después por el tema de el cuidado que debe tener Orteman? Sí, definitivamente. El cuidado, y nos quedan dudas en el armado del equipo. Por eso hay un equipo que se dio, pero no sabemos si, por ahí, claro, algún cambio me parece que no pueda quiero que darse. suene fuerte, pero ese equipo me parece muy débil para un partido hoy. Sí. ¿Sabes lo que me parece a mí, Víctor? Muy liviano. Sí, demasiado. Muy frágil para un partido. No sé si la palabra es débil. Liviano, vos podés hablar de la estructura, tenés que saber qué respuesta va a tener, y no es que vos seas cagoncito con relación al equipo que vas a poner. Pero para tomar todas las precauciones en la altura de La Paz, ¿verdad? Totalmente, por eso es que yo tengo alguna duda. Con el equipo que se viene anunciando me parece que algún cambio más podría haber, como para dar una imagen de mayor fortaleza al equipo. Ahora, ¿y quién recomienda usted? ¿Vos tenés la lista de viajeros? Y por ejemplo, hoy está para ir a la banca, así como están las cosas, Rodrigo Rojas, está para ir a la banca Antolín Alcaraz, Otálvaro, pero entre Antolín, otros. El que vaya a la banca, me parece bien. Lo que viene haciendo últimamente no. Rodrigo Rojas, hay que ver su resto físico cómo está, ¿eh? Sí, principalmente eso por el tema de la altura, y por eso en su lugar está para entrar hoy Jordan Santa Cruz. Ahora, Antolín es lento, pero tiene la presencia que Cáceres no tiene. Yo, por ejemplo, no lo quitaría a Antolín Alcaraz. En este partido yo no lo quito tampoco, ¿no? Yo no ¿Por qué se ponen así puntos de vista? No, claro, no, pero no es por discutir con ustedes, sino simplemente acá pienso que... jodido el tema de la altura, yo no digo acá. Sí, pero Arturo, el experimentado no corre por correr. Cáceres es un jugador que se entrega todo y cómo se recupera después. No, hay que saber correr también. Claro, por eso. Y hay que saber la experiencia que tiene Antolín en la altura. ¿Vos sabés cuándo? Por eso le dije, ¿cómo terminó Argentina goleado? Toda estrella, figura. Ligó 6 ante Bolivia. Sí, pero con un técnico que estaba en otra. No, y los jugadores no jugaron. Pero Arturo, vos no tenés prestigio. Pero todo... Yo te digo, vamos a hacer un programa que no hay rutina y vos te vas a cruzar. No, pero yo no me voy a ahogar en el programa. Los jugadores se ahogaron si Maradona pensaba que era... Él justo unos días antes salió a favor de Evo Morales, que se tenía que jugar en la altura cuando la FIFA quiso suspender la altura. Por ejemplo, Nicolás Domingo puede ser un eje tranquilito en el fondo sin correr mucho. Sí, claro. Te pongo un ejemplo.
puede meter una pelota larga hasta donde puede controlar, no apurarse. Sí, porque él Mi también punto de está... vista, no quiere decir que sea la verdad. Sí, después, por ejemplo, en la banca también Néstor Camacho, está Isidro Pita. Antes de seguir con Olimpia, señor, está el señor Mario Ardizone en línea de Asuntos Legales de Personal. ¿Cómo te va, Mario? Buen día, Arturo, para vos y tu compañero y a la audiencia. Te estaba escuchando altamente con Santula, el que avisa no traiciona, y ya estamos con el mundo más peloteril. ¿Cuál es la posición del tema de personal con los derechos y este conflicto que ha surgido por el tema de los derechos, Mario? Bueno, Arturo, para comenzar un par de precisiones, como le dije a Santiago, nosotros no cuestionamos en ningún momento la relación comercial que tiene Teledeportes, que es la que tiene los derechos con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Nosotros simplemente lo que estamos solicitando es que se satisfaga una demanda insatisfecha que existe por parte de clientes nuestros que quieren acceder al contenido del fútbol. Nosotros obviamente no le pedimos a Teledeportes que nos brinde nada de manera gratuita y ni mucho menos a la PS, ¿verdad? Lo que estamos simplemente reclamando es que en igualdad de condiciones, como se le vende a Copaco y a otras empresas tableras del interior, que le permita también a nuestros clientes ver el contenido del fútbol nacional. Y eso tiene razón de ser que el contenido del fútbol es un contenido muy apreciado por nuestra gente, y la ley de defensa de la competencia garantiza que cuando existe un producto que no tiene sustituto en el mercado, cualquiera pueda, y exista una demanda para ese producto, el que tiene ese producto tiene la obligación de venderlo, ¿verdad? Porque acá lo que se busca, Arturo, no es un beneficio para la empresa, sino lo que se busca es satisfacer la necesidad del cliente, y ese es el objetivo de la ley. Y esto redunda en beneficio de todos, porque si nosotros incorporamos los clientes que tiene personal y que tiene claro a la masa de televidentes, es obvio que al haber más gente que ve el contenido del fútbol, hay más suscriptores que pagan por ese contenido, la empresa Teledeportes genera mayor ingreso y la empresa Teledeportes tiene, si así lo desea, la posibilidad de pagarle mayores dividendos a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Es decir, acá hay que se incrementa la masa de clientes, no hay ninguna otra medida. Mario, cuál es la posición hoy en el tema de personal, de lo que pide? ¿Hasta dónde llega esta instancia y cómo vos creés que va a dilucidar todo esto? Nosotros, Arturo, hicimos varios pedidos por escrito ya en años anteriores a Teledeportes, no tuvimos respuesta, y es por eso que acudimos a la institución gubernamental que tiene por objeto y por misión dirimir en este tipo de conflictos. El proceso está en pleno trámite, hubo un periodo de investigación que el documento es público, está en la página web de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La Dirección de Investigación presentó una acusación, el directorio de la CONACOM decidió abrir un sumario, ese sumario se corrió traslado a la empresa sumariada, tiene un plazo de 18 días para contestar, y luego se abre un periodo de prueba y finalmente tienen que resolver los miembros del directorio de la CONACOM. Nosotros estamos confiados en que esto se va a resolver de manera favorable para que la gente pueda acceder al contenido, ¿no? Porque esto, Arturo, en muchos mercados, en muchos países, es una cuestión que se debatió hasta el hartazgo ya. Es una cuestión que está resuelta en la mayoría de los países. El fútbol, donde no es abierto, sí existe posibilidad de acceder al contenido pagando por él, sin importar de qué operadora sea. Y esperemos que eso se resuelva de esa manera, ¿verdad? Que no vemos que pueda haber otra salida. Además, la misma PIDE tiene un procedimiento similar en Costa Rica, donde ellos piden exactamente lo mismo que nosotros pedimos acá. Y tuvieron esto favorable con que fue la intervención de la Comisión de la Competencia de Costa Rica, se sentaron a negociar con el proveedor, que era FUTV, y terminaron accediendo a la final del fútbol. O sea, esto no es nada raro. Mari, ¿cómo viste la posición, si seguiste? No deja de ser una pregunta a lo mío, cuando hace una conferencia a la APF y se manifiesta respecto a esto. ¿Cuál es la respuesta que le das?
Y nos extraña mucho, Arturo, porque la lógica económica te dice que si yo voy a abrir a más operadores a los que puedo vender las líneas del fútbol, va a incrementar el ingreso. Entonces yo no puedo entender cómo se puede hablar de que está en peligro la financiación del fútbol, porque no tiene lógica, ¿verdad? O sea, hoy, para que vos tengas una idea, hay un mercado aproximado de, no sé, 400.000 conexiones de televisión que tienen acceso al contenido del fútbol. Esos 400.000 pueden llegar a ser 600.000. Entonces, si vos tenés en vez de 400.000, 600.000 personas dispuestas a pagar por tu producto, ¿cómo puede ser que vos digas que hay un peligro? No hay peligro, al contrario, hay beneficios, porque el costo que tiene la producción del evento, entre lo que se le paga a la Asociación Paraguaya de Fútbol en los 3 años, que son esos 55 millones de dólares, más el costo de producción del evento, que son costos fijos, eso en vez de diluirse entre 400.000 abonados, se va a distribuir entre 600.000. O sea, cualquier empresa querría vender su producto a la mayor cantidad de clientes posible. No tiene mucho sentido. Bueno, estamos hablando que desde el punto de vista del personal quiere comprar el producto. Claro, nosotros queremos comprar el producto, pero desde el punto de vista del teledeporte, en situaciones normales, Arturo, cualquier empresa quiere vender su producto a la mayor cantidad de gente posible. Y acá hay una negativa de venta que no tiene justificación, porque además lo que prevé la ley es que cuando uno tiene una posición de dominio, esta es una conducta abusiva. Y acá es muy importante entender que el fútbol local, el Campeonato Nacional de Fútbol, es un producto que no tiene otro sustituto. Es decir, el televidente paraguayo no le podés ofrecer a cambio del fútbol paraguayo una novela, una película o el fútbol argentino. Quiere ver el fútbol paraguayo, no es lo mismo que puede ocurrir con una bebida gaseosa o con una cerveza, donde vos podés cambiar de marca y satisface igual tu necesidad. El fútbol no tiene sustituto. ¿Se entiende tu mensaje, Mario? ¿Quisieras agregar algo más? La afición deportiva escuchando atentamente a través de Monumental y Fútbol a lo Grande. ¿Algo más, Mario, que quieras agregar a este planteamiento que estás haciendo desde personal? Nada, pero simplemente que esperamos que se ponga a la gente en el centro de la discusión. Acá hay gente usuarios que quieren acceder a un contenido. Esto no es una cuestión solamente de pelea entre empresas, es cuestión de entender la necesidad insatisfecha que tiene el cliente. Y eso es lo que hay que precautelar ante todo. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo, Mario. Seguiremos charlando. Gracias, muy amable. Gracias, Arturo. Adiós, Mario Ardizone, Asuntos Legales de Personal. Ya volvemos. Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días de Misma Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000 o seguinos en redes Caja Mutual. Bueno, cerrando el tema de Olimpia. Lo de Paraguay, otra cosa, selección, ¿te acordás? Illana, Zacote, Román, Torres, Da Silva, Aranda, Ramos, Martínez, Cristian Rivero, Pablo Ceballos, Aedo. De Olimpia, ¿qué sugieren ustedes para ir cerrando? El tema de Olimpia, digo. Sí, sobre el equipo, me parece que tendría que ser un equipo más compacto. Después queda la duda de vuelta, ¿qué le hizo cambiar de idea a Orteman para cambiar su arquero una vez más? Sacarla a Aguilar como echándole la culpa. ¿Qué le hizo cambiar de idea a Orteman para volver a cambiar el arquero? Y se confirma lo de Aguilar. Porque está como para arrancar a Aguilar. Porque estamos... ¿La seguridad? No, yo creo que estamos hablando de supuesto equipo, porque nadie tiene el equipo confirmado aún. ¿Qué te hizo Aguilar a vos, Ricardo? ¿Cómo? ¿Qué te hizo Aguilar a vos? No, yo en su momento lo defendí a Aguilar. Aguilar no es de mi simpatía. A mí Aguilar no me parece un arquero de selección, por ejemplo. Pero si me pregunto... Un ratito, ¿a vos te parece arquero de selección, niño? Sí, me parece. ¿Y vos, Víctor? Sí.
¿Y por qué? Dice, sí. Y sí. dice, no. Decirle para Ricardo lo mismo, No, mirándole a la cara. sí, con me barbijo. parece. Pero esta es una discusión que hace años. No, pero ¿por qué no es? Vamos a entrar en tema. Si yo era una persona que me quería aprovechar de la situación, el día que Orteman lo sacó a Aguilar, yo hubiera dicho, ¡ja! Tenía razón. Sin embargo, yo dije, se equivoca Orteman sacándolo a Aguilar. Sí, porque era un castigo, parecía Claro. como que él era el único culpable. No, pero ahora el Ricardo dice, Víctor, creo que no. Él es arquero de selección. No, para mí no es arquero de selección. ¿Para vos, Víctor? Sí, para mí sí. ¿Y por qué para vos es arquero de selección, Víctor? Y porque tiene varios años jugando en equipos importantes, tiene ¿cuántos títulos? 6 títulos, ya formó parte de, por ejemplo, el proceso. No digo que sea el titular, el uno de la selección, porque hoy es indiscutible, me parece, lo de Anthony Silva, pero para ser suplente por lo menos debería estar él desde la Copa América 2015, que viene estando en el ciclo de la selección. Y tuvo grandes momentos en el arco, es cierto. Hoy no pasa por el mejor de esos momentos en cuanto al arco, pero definitivamente se ganó un lugar dentro de los citados. Está equivocado, Ricardo, Víctor. Es su opinión, señor. Y vos, Jorge. Respeto su opinión. Sé que hace rato, pero es cierto, no le mató en su momento a Aguilar cuando tenía la gran No, chance pero de porque yo lo hacerlo. conozco a Ricardo, ¿por qué lo va a matar? Lo que dice es que si le pone hoy es un riesgo, yo entiendo, Ricardo. No. Al contrario, lo que Ricardo está cuestionando. ¿Por qué es lo quitó en su momento Sí. a Aguilar? Si Aguilar era uno de los pilares de Olimpia. Olimpia ganó campeonatos gracias a Aguilar. Yo no digo que Aguilar sea un mal arquero. Yo simplemente digo que para mí no es de selección, solamente eso. Pero a mí me molestó el hecho de que lo quita Aguilar a Orteman en su momento. Y ahora porque le hacen 6 goles a Olveira, que no tiene nada que ver, porque Olveira no... ¿Qué culpa tiene Olveira de los goles? Eso también entiendo, el planteamiento de Ricardo. ¿Qué vio Orteman en estos días como para devolverle el puesto a Aguilar y sacarlo a Olveira? Porque otra vez queda como que Olveira fue más o menos el responsable de los 6 goles. Lo que muestra es una inseguridad hacia sus 2 arqueros. Sí, porque ante la primera crisis aparecen los cambios de arquero. Va a ser el tercer cambio en ¿cuánto? En 3 semanas. ¿Puedo hacer una pregunta desde afuera? Y se habló con Olveira y le dijo, ¿qué experiencia tenés vos en la altura? Por River no jugó en la altura. ¿Él de dónde viene? De River de Uruguay, voy a buscar. Y no jugó en la altura. Puede ser también un factor. Y le preguntás a Aguilar, ¿qué experiencia tenés en la altura? Y no tiene buena experiencia. Bueno, listo. En Quito perdió Olimpia. En Quito no jugó. jugó Ascona. No, ya volvemos. No, pero no tiene. ¿Y por qué no le llamamos a Ascona? Ascona no jugó en la altura. Sí, pero en la altura de Quito, no de La Paz. No, pero igual es altura. Bueno, listo. Pero hoy juegan ellos. Hoy juegan. No pueden hablar. No pueden hablar. Entonces, y otra cosa que te iba a decir ahora ya. ¿Sabes lo que me creo que Brian Ojeda es muy mixto y de mucho de marcar y salir, y ese puede ser un problema? Yo creo que por eso lo tira hoy por fuera, por izquierda, por eso no lo pone centralizado como para que sea una salida por ahí Pero lo pone a correr más. y ese es el tema, que más rápido se va a ahogar probablemente. Brian Ojeda jugando de volante. Tiene que hacer la función que hacía el Chico Sosa. Sí, va a tener que hacer un ida y vuelta permanente. Ramón Sosa, sí, ida y vuelta. Fatalistas no somos, realistas sí, ¿eh? Sí. Claro, el fútbol es fútbol, hoy Olimpia puede ganar y van a decir después, no era qué, pero estamos hablando antes del partido, no con el diario del lunes. Sí, y todo atrás. Y sí se defiende. Los primeros 10-15 minutos atrás y después ver el desarrollo. Sí, porque esos son los momentos en donde los bolivianos más aprietan. En los 15-20 tratan de ahogar a los rivales, probar en media distancia, encerrar al equipo. Y si sale vivo en esa parte Olimpia, después ya podría aspirar a... Claro, esa zona defensiva y el que en 3/4 de cancha no te pateen. Va a ser difícil, porque desde que te patean. Pero tratar de bloquear los tiros, porque eso buscan sí o sí. Es su fórmula, lo hace Strong, que Bolívar, Alba y Rey, todos los equipos de La Paz te patean de media distancia. Así como Olimpia también va a poder tener la chance. Por allí Richard Ortiz o alguno que se pueda animar igualmente a generar eso, ¿verdad? Pero los primeros minutos va a sufrir Olimpia, eso sí, está demostrado. Pasamos Olimpia porque prácticamente 1 hora ya. Casi 1 hora. Y tenemos que ir con Cerro, Libertad, la programación de hoy. Están reclamando los hinchas de Cerro, si no vamos a hablar de Cerro en el WhatsApp. Bueno, ya volvemos.
En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal Pesequín y Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro_Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 600-3350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. No quiero inducir a los compañeros de la mesa, pero ayer era partido de resultado y Cerro logró, ¿verdad? Sí, jugó para ganar y no complicarse. Aunque lo pudo haber ganado por un mayor margen, pero conservó ese 1-0, le servía para los 3 puntos y lo ganó. Fue económico durante el desarrollo del partido, incluso con el 0-0, y después se dio cuenta que con eso ya le alcanzaba. Y el equipo de La Guaira no... Si ponías 2 arcos, capaz que acertaba. Es muy defensivo. ¿Sabes por qué, Ricardo? No está preparado para atacar. No está preparado. No está. Solamente para programaron, usando una presión de ustedes. No tenía chip, les cambiaron el chip. Claro. Y quiso jugar de contra como está acostumbrado y Cerro lo esperó y ahí le jugó con su propia medicina. Pero al final que el primer tiempo se posicionó en campo ajeno, este equipo... Sí, pero sin dañar. Sí. Y en el segundo también, ya con la ventaja, Cerro le cedió por varios minutos la posesión. Y no, era hasta 3/4 de cancha y hasta ahí no sabían después cómo finalizar la jugada. Era un equipo limitado ofensivamente. Que tiene algo personal Ricardo con Aquino. No, está bajo, Aquino está bajo. No, espera, ya volvemos. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones de vales en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra de 30.000 guaraníes, por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py, tenés doble cupón, millones en vales para mamá y papá, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @Recuperal_PY. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. ¿Quién tiene que levantar la conferencia de chiquiarse, Gustavito? ¿Quién es? Lo encargado es Conmebol. Ahora se está... Normalmente en Venezuela hay problemas con el tema de internet, señal. Creo que no se levantó para nadie la señal, no estamos teniendo hasta aquí. Inclusive si hay una copia, pero no se llegó a levantar en la página oficial. Y bueno, ya volvemos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo podés ser vos, no hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Bueno, lo de Claudio Aquino, ¿por qué eso es tan cruel con él, Ricardo? No, yo creo que Claudio Aquino es un jugador que puede dar más de lo que da. No está fino, no está jugando bien. Al igual que Arzamendia, por eso Cerro sintió mucho ayer la zona izquierda. Arzamendia de 10 pelotas perdía 11 y eso en un lateral izquierdo no es imperdonable para mí. Más allá que quitó un remate al palo que podía haber sido el segundo, pero bajísimo. Arzamendia está en su peor momento. Desde que yo lo vi en Cerro, me parece está en su peor momento Arzamendia, y es jugador de selección, o por lo menos Berizzo lo tiene en cuenta, aunque nunca juega porque lo convocan y siempre le pasa algo. Tiene dengue, tiene COVID, tiene lesión muscular. No, pero me equivoco, compañeros. En el último año sí, pero por ejemplo fue titular en Copa América 2019 Santiago Arzamendia. Sí. Con Berizzo de técnico. Pero con un buen momento futbolístico. Este momento futbolístico de Arzamendia no es bueno. Ahora, por lo menos en el partido de ayer, aparte del tema de los centros, que últimamente, lastimosamente para él, no está terminando un centro bien, le costó mucho la marca. El delantero que se tiró hacia ese lado, Cure, lo tuvo a mal traer casi durante toda la primera parte. En los duelos individuales le ganó mucho y hasta situaciones simples que podía reventar antes se terminaba complicando. Así que en parte coincido con lo que decía Ricardo, no está en un buen momento Santiago Arzamendia. Un segundo, ¿cómo te va, Pedrito? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. ¿Qué sensaciones ayer, la derrota? Contanos los goles, la reacción que tuvo, la caída ante Huachipato. Sí, realmente
uno como local siempre hemos dicho y lo sabemos que tenemos que hacernos fuertes. Vamos ante un rival bastante rápido, un rival que por momentos esperó cometíamos nosotros los errores y realmente el rival que nos hicieron no nos dio esa fortaleza enseguida para empatarlo y bueno, planificamos ya en el segundo tiempo un sistema que me iba a ayudar a dañar lo mal rival y bueno, seguí también el empate de Nenía Fea, la expulsión, teníamos la la inseguridad numérica que tenía el rival y bueno, después ya tratamos de crear a través de los costados, tratar de entrar al equipo rival y bueno, se replegó bien y de contra no mató, solamente casi metió el gol y nos acomodó bastante. Charlando con Pedrito Sarabia, técnico del 12, ¿el programa en qué cambia a lo que viene Guaireña y lo que tenés de Sudamericana para más adelante, luego de esta derrota? ¿En qué cambia la programación que tenés? Y realmente Arturo, uno escucha hablar a otros equipos denominados Olimpia, Ferro, y le está costando la seguidilla, y nosotros que somos dentro del sector mucho menor, no tenemos los equipos. Estoy repitiendo bastante a los jugadores, estoy tratando de alternar. Ayer tuve que sacarlo a Ariel Núñez porque ya lo venía desgastado. Realmente nosotros sabíamos y hemos hablado con comisión directiva anteriormente que con el plantel realmente iba a ser muy difícil sostener todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Pero quedan todavía partidos por jugarse y esperemos que podamos llegar a fines de mayo de la mejor manera, porque tampoco queremos descuidar el campeonato local y bueno, estamos jugando cada 4 días con viaje incluido. Bueno, niño Jorge, hiciste el partido agradeciendo a Pedro en esta charla. Niño Jorge. Sí, saludarlo a Pedro y principalmente mi consulta iba por allí, por el caso de José Ariel Núñez que recién comentabas, pero no, por lo menos a mí me llamó la atención, pero la explicación ya lo diste, tiene que ver mucho con el desgaste, porque era el diferente dentro del partido, le faltó esa inventiva al 12, como que muy rápido le desprogramaron el formato de juego, le escondieron la pelota en esos primeros 25 minutos, vi un 12 extraño, no llevaba tu sello, o no era el 12 que llegamos a ver en los otros partidos, Pedro. Sí, se debió también a que realmente estamos haciendo rotaciones y nos están haciendo goles hoy que no nos hacían anteriormente contra el Libertad. Nosotros tuvimos algunas desatenciones y nos hacen un gol de una pelota frontal. Entonces ahí es donde cambia, porque tenemos que salir a buscar el partido y no desordenamos ahora. Nosotros nos hemos hecho fuerte en lo que se refiere a mantener el arco en cero, compacto, un equipo corto, pero hoy día en las últimas 2 fechas están incluyendo Libertad y el de ayer no hicieron rápido los goles, yo hoy te invito a cambiar todo un formato y bueno, por suerte empatamos, pero vino un contador del equipo rival que creo que fue una de las pocas veces que llegó en el segundo tiempo y no vuelven a hacer el gol. Normalmente por el formato del partido, decía en el comentario, los árbitros buscan siempre compensar, y lo de Manenti en algún momento no te pasó por la mente cuando ya tenías la amarilla que se podía dar la roja, o más bien pensaste en otros cambios, ¿no? Porque muchas veces los árbitros en Copa quieren dar esta situación, si ya tiene roja de un lado quiere tratar de sacar el otro, y le pasó a Manenti después. Increíblemente pensamos de la misma manera, éramos conscientes, pero eso lo tuvimos que sacar a su alma, porque era uno de los que estábamos molestados y teníamos miedo que acontezca el famoso la compensación, como decimos. Pero Manenti contra San Lorenzo había tenido también una tarjeta amarilla, y eso lo manejó bien en todo el partido. Uno creería que iba a hacer lo mismo, pero en una desafortunada tirada de pierna que hubo un contacto, y bueno, la compensación la hizo el árbitro. El reporte en el día después, para lo que viene ya el día sábado, ¿cómo terminaron los jugadores de lo físico, Pedro? Y realmente hoy estamos entrenando por la tarde y bueno, ahí vamos, están cansados, lógicamente tenemos partidos muy seguidos y han incluido, estamos tratando de rotar y la rotación no nos está dando la respuesta que estamos esperando, y bueno, vamos a hacer un análisis realmente
que va a acontecer en las próximas horas, por el hecho de que tenemos una necesidad de firmar el campeonato local y bueno, las posibilidades de la Copa Internacional está ahí, pero también dependemos de otros resultados también. Esto ya abre la posibilidad de, por allí, si se decir así, jugar con un equipo alternativo la Copa y meterse de lleno en el campeonato de esta situación que sucedió con un Huachipato. Y siempre tratamos de compartir en lo que refiere a la comisión directiva, pero ellos son bastante, yo lo había presentado en su momento, de que no teníamos el plantel necesario para tener dos competencias y ustedes verán que estamos resistiendo bastante y ya estamos con algunos jugadores con molestias y bueno, vamos hasta donde llegamos. Gracias, Pedro, muy amable por este momento. Gracias, Pedro Saravia, entrenador del 12 de octubre. Hace como Lexi y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza Inigeo. ¿Cómo te va, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Ahora le toca a la gente de Cerro, Ricardo, Pancho, Jorge, Víctor. ¿Cómo le ve? Y le rogamos por favor al hincha que participe el hincha de Cerro, que no sea de Cerro no, el público es muy correcto, nuestro público, a veces hay excepciones. Ricardo cuestiona a Claudio Aquino y aquí en Arzamendia, Ricardo. Aquino que está por el nivel bajo, pero para mí es un gran jugador. Y Arzamendia está en uno de los peores momentos de su rendimiento. No. Ayer no metió el gol, pero cumplió al general. Corrió mucho ayer. Sí, fue uno de los destacados, está dentro de mi top 3. Para mí, Mateus, la figura, fuera de la situación del desorden que gana y... Pero ayer clarificó más de lo que... Pero igual tuvo alguna donde podía... Le falta pensar un poquito más a veces, o tomarse un segundo pero más y va a terminar en defensa de Mateus, Boselli le pedía todas las pelotas a Mateus, pero Boselli siempre estaba detrás del defensor. Totalmente. En un momento incluso yo no entendí, Boselli tipo le hace un gesto ya disgustado, cuando la jugada pedía el centro atrás y lo terminó haciendo Mateus, y Boselli siempre en el área chica pero estaba detrás marcado, exactamente. O sea, de tener que dar el pase tiene que pifiar el defensor para que él pueda empujar con el arco libre. Eso quiere Boselli. Igual en los colectivos bien Boselli bien. Sí, para mí ayer cumplió y pasó la prueba. Él terminó pivoteando esa jugada donde Villasanti le pega, por ejemplo, al travesaño, a él le cometen el penal. Dentro de lo táctico me parece que bien, le falta el gol, que para lo que le trajeron. Pero al generar la situación principal y generar otra jugada, me parece que ayer tuvo un correcto partido Boselli. A mí me gustó el desempeño de Lucena también. Sí, Lucena como siempre, en todos lados. También yo rescato el partido de Duarte ayer porque en algunas hasta salvó errores evitables de Patiño. El error de Arzamendia cuando terminaba el primer tiempo. También ahí regaló, hubo un tramo en el cual Cerro se dedicó a regalar pelotas en el fondo que podían llegar a ser complicadas, porque la Guaira no estaba generando mucho por mérito propio, sino más bien lo que Cerro dejaba. Los rebotes mal. Y bien lo de Jan, transmite eso. No, que un arquero. Otra cosa, Cerro con Jan y sin Jan en el muy buen arquero. Qué preocupación para el Popi, digo. No sé, porque pero hasta diciembre se queda, después se va. $4 millones sale el pase. Está difícil. ¿Cuánto? 4 millones está tasado el pase de Jam. Bueno, y Cerro no tiene ese dinerillo, ¿cómo va a pagar ahora? Es que un arquero 4 millones es muchísima plata. Sí. Por más bueno que sea. Para el mercado... Para salvar la situación y de paso él también se muestra... Claro, se cotiza. La vidriera pero para el mercado sudamericano, exceptuando Brasil que paga bien, no creo que nadie pueda. Bueno, el hincha de Cerro tiene la palabra en que comparten con la mesa. ¿Qué número, niño? 618-4700. Ahora el hincha de Cerro tiene la palabra, 1237. ¿Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción? Más agente de Wasser 1 en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Hola. Sí. Arturo. Sí. Hola. Sí. Buenas tardes. Matecubio. Bien. Qué suerte. Bueno, listo. Lo hice. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Hola. Buenas tardes, equipo en la mesa. Si no está Poppy, está Jan. Si no está Jan, está Poppy. ¿Cuál es lo que es el problema? Ya se discutió mucho de ese aspecto, gente. Bueno, listo. Luis. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables que prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, siempre descremada de la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Hola. Comandante.
Sí. ¿Cómo está, comandante? Dos cosas. Y a Cané, nuestro rapaicera, vos ha quedado gusto de ver de tener la pelota, pero a Cané le falta un poquitito. A Cané, ya volvemos. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien. Arturo, ayer Cerro tácticamente excelente. Todos los jugadores bien. Me hace recordar Mateo, ¿te acuerdas? Los partidos de los 90, cuando picaba un jugador, el famoso... Así es, Mateo, le falta alzar más la cabeza, Arturo. Bueno, muy bien, pero no hace cuestionamiento al equipo puesto por Chiqui, ya volvemos. Mega liquidación de la Yuteña S.A. Liquidamos todo por renovación de stock, hasta 50% de descuento. Hasta mañana les esperamos en nuestras sucursales de Encarnación, Coronel Oviedo, Lambaré y nuestra casa central de Presidente Franco. Para más información, seguinos en Facebook e Instagram. Mega liquidación de la Yuteña S.A. Hola. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hola. Arturo. Sí. Mateo tiene que tranquilizarse ahora en el momento de la definición. Demasiado guatarará parece. Ya volvemos. Arcoiris presenta su variada línea de té. El té de jengibre baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético y elimina gases del estómago. Arcoiris, con sabor y confianza. Hola. Hola, Arturo. Un saludo a la mesa. Me parece excelente el trabajo que está haciendo Arce, dosificando los futbolistas. Sabe que tiene un plantel muy corto. Y pienso que es la oportunidad brillante para hacer ingresar a Wilder Viera, juveniles como Junior Noguera, Damián Bobadilla, que le voy a dar una gran mano en este momento para guardarse todo contra Mineiro la próxima semana. Muy bien. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores, hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Ricardo, ¿aclarás lo de Jan? Sí, 2.800.000 el pase del arquero Jan. 2.800.000. Bueno, hola. Hola, comandante. Sí. El Cerro viene en líneas generales. Falta la definición y les quiero ver de visitante frente a Mineiro, paso a paso. Muy bien, ya volvemos. Venía a buscar el regalo de mamá a Barcos y Rodados. Hoy por tus caras zapatillas y millonías te llevas una hermosa pulserita para mamá. Promoción válida hasta agotar stock. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. Hola. Hola, sí, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Yo opino que Cerro tiene que reforzar el equipo para la segunda rueda, porque con este equipo no nos vamos lejos. 12:41. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Por qué tampoco hablando de Olimpia? Mira, eso es ironía total, ¿verdad, Ricardo? Sí, ironía full, sí. Ironía full. Hola. Hola, comandante. Sí. Es mejor estratega, Chiqui, por eso gana Cerro. 12:42. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola. Arturo. Sí. Olimpia gana hoy con actitud. No, pero estamos hablando de Cerro. Olimpia ya hizo la primera parte. Hablamos, charlamos, configuración, hablamos con el colega boliviano. Hola. ¿Qué tal, Arturito? Para mí que Mateo tiene que entrar segundo tiempo y Alzamendia tiene que alzar un poquitito más la cabeza esa. Y Morales tiene que estar en la delantera sí o sí. Sí o sí. ¿Cómo anda? Bueno, cerramos Cerro. Lo de Robert Morales, capítulo especial. Cerro está teniendo Morales a un muy buen jugador que le da mucho a Cerro, ¿no? O lo suficiente como para seguir creciendo. Sí, le da mucho y cada vez va elevando la confianza a Robert Morales a tal punto, y últimamente ya pasó y ayer volvió a suceder, que el primero de los delanteros que viene siendo cambiado es Boselli y queda a jugar solo Robert Morales. Y a Cerro también le cae bien que
Morales juegue solo porque tiene las características como para arreglarse como único punto. Se adapta sin problema a cualquier Totalmente. tipo de esquema y Tiene más movimiento, tiene mucha más movilidad y es guapo también. Sí, eso le da la facilidad a Robert Morales de ganarse un lugar en este momento. Ayer también hablando de delantero volvió a entrar Sergio Vareiro. ¿Qué? Continúa. O sea, Él está en una entra- seguidilla de partidos que viene entrando. Pero Sergio entra Vareiro. más cansado que el que corrió 90 minutos. Ayer entró cuando se dieron 5 minutos de recuperación y él estaba más cansado. ¿Escuchaste, Pancho? La parte final, sí. ¿Y vos compartís esto, que entró cansado? ¿Ve? No. ¿Cómo va a entrar cansado? Escuchá lo que dijo Ricardo, No, entró más pero- cansado que el resto, dijo. No, pero trató de aportar lo suyo. Una cosa que no le sale. Modelar en la cancha. No le sale. No. ¿Cómo, No, Ricardo? No está pasando por un Modelar en la cancha, eso aportó. No ¿Por qué corre, ese no pone. periodismo, Ricardo? Arturo, no podés. Cuando te creíste el cuento de que llegaste es el peor. ¿Vos sí que el problema es personal de Sergio? Yo creo que él se creyó el cuento de que llegó a la cima porque fue transferido. No. ¿Qué? No se justificó nunca. Después de General Díaz, después del traspaso a Cerro, no se justificó. Y eso que era la primera opción prácticamente entre los que venían desde Pero antes. es que él tenía las condiciones, Sí. o tiene condiciones para triunfar. Pero si no haces el esfuerzo, no llegas. No Bueno, pero muy fuerte lo que está diciendo Ricardo. Vos tenés Arzamendia, Aquino, que vos decís del peinadito. Yo No, sé qué eso fue periodista Jorge sos Sosa. vos, Yo no me Ricardo. metí con el peinado de Aquino. Para ¿Cómo? mí, Aquino es un jugadorazo que está en un nivel bajo. Jorge fue Está el que- abajo, pero coincidimos, está abajo. Últimamente se acomodaba más el flequillo que lo futbolístico, pero está abajo. Ah, vos dijiste eso, niño. Sí, pero viene abajo. Creo que el propio Aquino es autocrítico con su momento. Vos le criticás al que puede. Claro. El caso de Aquino tiene con qué, pero últimamente viene bajo en todo el nivel. Es modelo y le encanta desfilar. De la pasarela no se quiere bajar. Yo no comparto esto. ¿Y vos, Pancho? No, las formas no, Arturo. ¿Y vos, Víctor? El tema modelar me parece un poquito fuerte, pero yo entiendo lo que dice Ricardo y en este caso mi duda es ¿por qué tanto Francisco Arce está insistiendo Totalmente. con él? O sea, lógicamente nosotros no vemos las prácticas, seguro hace muy buenos entrenamientos, pero si entra un partido, no hace nada, al siguiente lo mismo, al siguiente lo mismo, al siguiente lo mismo y sigue ingresando, ahí es donde no entiendo por qué Sergio Vareiro hoy tiene nuevamente esa consideración que para mí no la está mereciendo. Bueno, y a Pancho le pasa en el mismo equipo que pasamos nosotros. El mismo equipo. Aguilar, a nosotros, Alan Benítez jugaba, ¿verdad? Sí. Cáceres, Saúl y Tito, ¿verdad? Sí. El mismo, Richard Ortiz como eje, después Brian Quintana, Estigarribia aparece. Aparece, no juega Ale. No jugaría Ale en este caso. Pero estamos en la misma, estamos especulando con el equipo. Sí. Y es un tampoco equipo- Jordan Santa Cruz, porque tampoco nosotros Santa lo teníamos Cruz, a Jordan como titular. En el Y está medio Recalde con sería... Walter Arriba, volvemos otra vez a Olimpia. A mí me preocupa todo de ser lo que dice Ricardo, que aquí no está abajo, que Arzamendia no puede. No, me parece que no. O sea, no. creo que con lo de Sarmiento también coincidimos en la mesa, que está en un Y a nivel mí muy está. Espínola, bajo. ¿cómo lo vieron? Yo lo vi quién? mejorado a Espínola. Espínola mejor, sí. Mejoró. Mejoró. Ayer se lanzó, estaba más con más Pero confianza, Espínola no pasó mucho ayer. Defensivamente Parece que mejor. fue- Claro. sí. Defensivamente, Pero porque las no veces que cruzó fue tanto. también fue bien. Ofensivamente. Hubo una que llegó hasta la línea de fondo, mandó un centro. La jugada de Lucena Cardoso que le pega pifiado, allí él termina, me parece, participando y activamente en la jugada. Sí, él hace el pase. Él hace el pase, el centro para atrás. En el primer tiempo fue. Bueno, tenemos que hacer un repaso a toda la serie, cómo está, 1-1 en Copa Libertadores y en Sudamericana. Hoy tenemos la programación y ustedes se están olvidando, ya volvemos. Bacteriquil, poderoso desinfectante que limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas, con un seguro con respaldo y solvencia apoyados por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Sevillana también es territorio Erimark, con los accesorios de las mejores marcas para equipar tu vehículo Erimark, lo que la fábrica no te dio. Arrancamos por la programación de hoy y cómo quedó la tabla de ayer.
Vamos con el repaso de cómo quedó, señor, la tabla de posiciones y principalmente lo que se vendrá. ¿Cómo arranca hoy la tabla antes del juego Olimpia? El grupo B, por ejemplo, está así. Inter tiene 6 unidades, hablamos del Inter de Brasil. El conjunto boliviano, el Always Ready, tiene 6. 6 Táchira, que le ganó ya al conjunto de Inter. Olimpia tiene 3 unidades hasta aquí. Hoy el partido es a las 20 en la altura de La Paz. El partido Olimpia, así está el grupo B. Olimpia llega a ganar Iguala. Sí, va a llegar a la línea de 6 puntos. Allí habría que ver con qué cantidad de goles ganan, porque ahí la diferencia de gol no es buena para Olimpia. Tiene menos 5, menos 4 tiene Táchira. Supongamos que gana por un gol, ¿verdad? 1-0, allí va a ir a menos 4. Y si gana 2-0 es tercero. Sí, gana 2-0. ¿Y la próxima fecha Olimpia con quién después de esta? Contra Inter de local. De local. ¿Y quiénes juegan? Ahí se enfrentan Already con Táchira, Already, porque se va a jugar en Venezuela. Clasifican 2. Sí, señor. Y el tercero la Sudamericana. Muy bien, ya volvemos. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95 con Petrol, vamos. Saludo para Elvio Roja, que nos está escuchando, representante de jugadores en México está. Así que Elvio Roja, gracias por la sintonía. Está en México escuchando la radio. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapaternes para col 100% cuero, cascos, garetas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. ¿Vos crees, Pancho, decían los compañeros que Alveira lo saca por los goles recibidos? Yo creo que no. Creo que estaba en esa duda Orteman, me trato de poner en la cabeza de Orteman y digo, bueno, pero Aguilar me dio también seguridad en cierta parte o en gran parte de lo que fueron partidos de Copa. ¿Por qué lo saca Alveira? ¿Y por qué no le terminó de convencer? ¿Y en qué estamos? Pero no por los goles. Porque en los goles también uno observa y... La pregunta es ¿por qué lo sacó Aguilar? Ahí está. ¿Y? Luis. No. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Pasa por Electroban y adelanta el regalo para mamá y tu primera cuota la pagas recién en julio. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado, envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Pero ustedes nos respondieron si Aguilar vuelve por la altura o lo desplaza Alveira. Ya volvemos. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Lo saca Saúl Salcedo, lo pone a Saúl Salcedo. Panorama de orden. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Para más info ingresa a unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Te hicimos el panorama de Olimpia. Panorama de Cerro, niño. La Copa Libertadores en el grupo de Cerro Porteño quedó de la siguiente manera. Hoy están jugando sus rivales. Hablamos de Mineiro de América. Se juega hoy el partido a las 20. Atlético Mineiro tiene 7. Cerro igualmente 7. La Guaira quedó con 3 y el América de Cali con 1 punto. 5 goles a favor tiene el equipo de Atlético Mineiro. Cerro menos 1. Allí está la... Pero está Cerro para seguir, ¿eh? Sí, está para seguir. Sí. En principio... Está encaminado Cerro octavos. El partido ante la Guaira fue clave para sacarle los puntos de ventaja. Ahora le saca 4 al equipo venezolano y hoy será local América. ¿Con quién juega Cerro la próxima? La próxima Cerro Porteño está jugando el miércoles ante Mineiro aquí en nuestro país. Atlético Mineiro. En nuestro país. Aquí, de local, a las 20 el miércoles. Y después le ¿Y queda... qué más de la serie de Cerro? Los dos brasileños le toca venir ahora, así como se dio la visita de Cerro y Olimpia, ahora los dos vienen aquí. Mineiro viene el miércoles y el jueves internacional. Cerro y Olimpia respectivamente miércoles y jueves. Y después de esta fecha, la primera de las revanchas sería, Cerro no va a perder su posición allí. El segundo lugar, sí. Segundo lugar.
porque no hay posibilidad de que la No, ya no lo pierde. alcance y América de Cali tampoco lo alcance. Entonces Cerro 12:53. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Peterosi al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel Mike Feel. ¿Qué más de la Copa en los grupos de Cerro y Olimpia para cerrar el tema de Cerro Olimpia Copa? Cerro en un 80% se quedó con el segundo lugar, porque a partir de aquí, hoy América le tiene que ganar a Atlético Mineiro, le tiene que venir a ganar acá a Cerro para llegar a 7 puntos. Desde ese lado, por eso casi el 80% de ese segundo sitio del grupo H es para Cerro. Dentro de lo que se ¿Cuánto viene... recibe Jorge Niño si pasa Cerro? Más de $1 millón por octavo de final. Busco el dato exacto, pero 1.050.000. 1.050.000. Sí. Si Cerro pasa 1.050.000. Sí, 1.050.000. Si Olimpia pasa 1.050.000. Así es. Cualquiera fuese la posición. Sí, primero o segundo, todos reciben lo mismo. Por eso, ya volvemos. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los olores y recargate energía con Etidol Plus. El ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. ¿Vamos Sudamericana? Sí, señor. ¿Libertad juega hoy? Sí, y se le abrió el panorama a Libertad. Ayer el empate de Goianiense le vino muy bien a Libertad. Fue un resultado, terminaron jugando a favor de Libertad, pero por supuesto tiene que hacer lo suyo Libertad en la fecha, porque ayer con su empate el Goianiense fue a 8. Libertad tiene 6, de ganar hoy a Newell's va a ir a 9. El conjunto paraguayo le vino muy bien el empate ante Palestino de Goianiense, cuando en principio el panorama estaba algo complicado para Libertad. Tendrá la chance de depender de sí para los próximos partidos. Ahora vamos ¿Y qué pone aquí? ¿Qué equipo pone hoy? Mirando los concentrados, nuevamente con un equipo alternativo, por decir así, el equipo que normalmente viene jugando la Sudamericana, Víctor. Sí, va a realizar algunos cambios, pero también mantiene a algunos titulares. Según estamos observando, Silva en el arco, Iván Ramírez, está para jugar en principio Barbosa, junto a Cristian Báez, que serían los dos titulares habituales, Bangioni por izquierda, Antonio Vareiro, Alexander Mejía, Ramón Martínez, Matías Espinosa, Adrián Martínez y Sebastián Ferreira. Contabilizando rápidamente, Martín Silva y los dos centrales son los que están para repetir con respecto a los equipos que vienen jugando el torneo de apertura. ¿Y de Newell's qué se sabe? Y Newell's quedó eliminado del torneo argentino, incluso la fecha anterior, cuando había jugado la ida ante Libertad, puso suplentes porque se le venía el clásico de Rosario. Perdió por goleada. Y perdió mal. Y ahora solo le queda apostar todo al torneo internacional, porque ya quedó eliminado a nivel local. Si pierde Newell's, ¿se va de la Sudamericana? Sí, prácticamente, se va. Sí. Porque ya dependería de una combinación de resultados y quedaría... Por eso complicado. viene a llevarse los puntos. Así mismo, Alan Aguirre en el arco, Milton Leyendecker, Cristian Lema, Jonathan Cabral, Manuel Llano, mitad de cancha Julián Fernández, Juan Esforza, Matías Orihuela, Luciano Singolani, Justo Gianni y el otro es Ignacio Escoco. Sí, y una corrección porque veo la lista de convocados, normalmente Libertad siempre sobre la hora, no está Barbosa y no está Báez. Entonces no es la saga que se anunciaba. Era uno tentativo, pero no están. Lanzo la lista de convocados y de ahí armamos el equipo. Bueno, Silva, un segundo. Maxi Rodríguez lesionado, el capitán no está bien Newell's, ¿eh? Así mismo, sí. Uno de los destacados. La resta, ¿cuántos años tiene Maxi Rodríguez? 40, sí. 40. Y el otro día, por ejemplo, como detalle particular, su primo fue el que convirtió el gol de la victoria ante Palestino. Porque tiene un primo que juega con él en la primera de Newell's en este momento. El primo mucho más joven, tiene apenas 26 años. La lista de ¿qué decía de convocados, Libertad? La lista de convocados, señor, porque el equipo tentativo que teníamos, hay dos que no están convocados. Silva, Servín los arqueros, Ramírez, Cardoso, Viera, Canale, Quiñones, este tiene que ser un juvenil, Bangioni, Espinosa, Mejía, Ramón Martínez, Cáceres, Sanabria, Guarín, Franco del Valle, Enciso, Adrián Martínez, Oviedo y Sebastián Ferreira. Es el equipo que más o menos
viene jugando en el Sudamericano, o sea, por lo menos los nombres. Y los centrales probablemente Luis Cardoso y Diego Viera. Sí, que hacen pareja. Sí, que son los que juegan. Entonces hablamos otra vez de 10 cambios. Sí, o sea, el equipo de Sudamericana, Silva, y después el equipo de la Sudamericana se mantiene. A Merlini lo tiene como titular en el campeonato. Merlini no está aquí. Así que el partido es a las 20:30. A las 20, así mismo. Mismo horario, River Huancayo. Mismo horario. Sí, 20:30, mismo horario. Lo bueno para Libertad, repito, el resultado de Goianiense. Le abre la chance a Libertad, depende de sí, de quedarse con ese primer lugar en la tabla y por supuesto después ir a jugarse la vida ante Goianiense de visitante cuando le toque ¿Y si Libertad llegase a perder? Allí sí se complica sus chances, definitivamente, porque pasa uno y allí se frena bastante. Bueno, ya volvemos. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Mamá se merece la mejor moto del país. Lleva tú mismo la HB 110 Luxury o la HB 110 Maruti en mini cuotas semanales sin entrega inicial. Y además te llevas de regalo un electrodoméstico para mamá. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @leopardpy. ¿Y River Huancayo? Allí la situación de River está más difícil porque está en la actualidad tercero en el grupo. Peñarol está sacando ventaja con 9. Corinthians tiene 4-4. Igualmente River ante Huancayo. Juegan en principio ante rival más fácil o sencillo dentro del grupo. Pero a partir de aquí le va a venir la parada más difícil en lo sucesivo a River, porque va a enfrentar a Peñarol y a Corinthians en los próximos partidos. Corinthians y Peñarol. River. Si River gana el día de hoy, va a ir a 7. Y ya Huancayo está eliminado. Huancayo ya está sin posibilidades. Va a ir a 7, esperando lo que pase entre Peñarol y Corinthians, que seguramente se van a sacar puntos, pero después tiene que ir. Tiene que jugar aquí contra Peñarol. Tiene que jugar aquí contra Peñarol y después en Itaquera bueno, contra el Corinthians. Así que paradas complicadas. Hoy tiene que ganar River y esperar que no gane Peñarol. Exacto. Con esa combinación seguiría vivo con chances de poder pelear hasta el final. Clasifica uno solo. Clasifica uno solo. Sí. El que se terminó complicando también con la derrota es el 2-0. River tiene que pensar en seguir vivo en el campeonato. Sí. Para mí River tiene que pensar en seguir vivo en el campeonato. Eso es, definitivamente sí. Yo me pongo en el lugar de Celso Ayala porque no suele pasar. River tiene en 5 días que jugar 3 partidos. Eso no es muy común. Por eso. Juega hoy, juega el domingo y juega el martes. Por eso va a tener que cambiar indefectiblemente los equipos de un partido a otro. Y ahí vamos a saber a qué le está dando prioridad. Si es que hoy pone todo reserva algo para el próximo martes o cómo va llevando esa los grandes situación. se protegen. River Argentina creo que puso alternativo ayer, esperando Boca. Sí, y empató 1-1 de visitante sobre la hora. El poderoso River de Argentina. Sí, el mejor equipo del mundo hasta hace poco. Bueno, del mundo no, pero de Sudamérica por lo menos, ¿verdad? Hasta hace poco. Ayer no puso todo, cuidó porque viene Boca. Sí. Y el que se juega el puesto es Russo. Russo. En el Superclásico. En el Superclásico. ¿Y pierde se va? Y están especulando eso lo puede sacarlo. Sí. Partidarios de... Entró bien Russo cuando comenzó, cuando volvió a Boca. Sí, para mí es un técnico ideal para Boca. Conquistó una liga. Es la última fecha. Prácticamente su casa, ¿verdad? Digo Boca, porque siempre le fue bien en Boca. Le fue bien. Salvo ahora, que está algo complicado. Pero sí, pero igual... Ya hablamos de San Lorenzo. Almagro se fue de la Sudamericana. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Mamá se merece las mejores marcas y los millonarios premios con CNT. 1.900 millones en el poderoso. Una Chevrolet Camaro en el grandioso y silencio, sí, $20.000. Y la versátil Audi Q2 0 km pedí CNT, 2.800 millones en premios. Che por Emoy. Y es Pipo Gorosito, candidato al técnico en San Lorenzo. Es uno de los nombres que sonó en los últimos días para reemplazar a Davo. Ahora digo, ayer Fernando Niembro, el colega, estaba mencionando, me dijeron. Sí, en estos días viene sonando el nombre de Gorosito. Volvió el comentario de Fernando Niembro, segundo partido. Dicho sea de paso, por ahora Romagnoli es el técnico, quedó a cargo por lo menos en esta secuencia hasta cerrar la Copa Sudamericana, porque también... ayer jugó Oscar y Ángel con positivo. Sí, así es. Sí, porque también San Lorenzo hay que recordar que se eliminó en el torneo local, solo le queda... Pero para San Lorenzo es un rotundo fracaso lo que está pasando. Sí. De pie a cabeza fracaso para San Lorenzo, sí. Por donde le mide un fracaso, rotundo fracaso. Sí, local, internacional, por todos lados, sí fracasó. Perdió de vuelta ayer. Con un plantel caro.
Sí. A eso iba Ricardo. Con un plantel A eso caro, sí iba. señor. Comenzando con los Romero. Comenzando con los Romero, los mejores pagos. Sí señor, ya volé. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casijuelo Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados, con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Cambió el formato luqueño. Se ayornó a los tiempos de hoy para hacer caviar. Lo presentan en la sede del club sin entrevista previa al nuevo técnico, ¿no? Así es, 13:30 va a ser presentado Alfredo Berti en las instalaciones del Club Esportivo Luqueño. Llegó anoche, más o menos a las 10, 11 de la noche. Así mismo. Fue recibido por los directivos de Luqueño en el bien aeropuerto. tarde alzaban en... Figura, para hablar con él hay que sacar número. Y sí. Sí. Va a ser así, Hay que sacar número para lastimosamente. hablar con él. Ese fue el formato de ahora. Así nomás. Y se va a enfrentar a Soldamérica el sábado. Sí. ¿Y va a dirigir él? Duelo directo. Yo creo que va a dirigir él, sí. Sí, porque tiene No, 3. verá con la programación. ¿Qué más de la Copa Libertadores y Sudamericana? Hoy los partidos, reiterar los horarios de los juegos. Un segundo, contigo Luis y con Jorge. Fleming Sistema prepaga usted y su familia ofrece un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubella 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo para mamá lo encontrás en IO Smartwatch Huawei GT2 a tan solo 1.480.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Hacemos envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Vamos con el repaso de la Copa hoy 2030, Copa Sudamericana en primer turno. Libertad News se juega aquí en nuestro país 2030. Libertad depende de sí para ser primero en su grupo. Con tu tarjeta Mastercard de Visión Banco hoy tenés 30% de ahorro en Vicky Express para preparar la celebración con mamá. Solicita llamando al 414-3050 o desde la app Visión Banco. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Más de la Copa Sudamericana, otro partido en el mismo horario es el juego de River jugando ante el Sport Huancayo. Hoy 20:30 River Huancayo. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan Brugullá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brugullá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Y dentro del repaso de la Copa Sudamericana, en el mismo horario de las 20:30, jugarán Peñarol Corinthians, correspondiente al grupo de River Huancayo. En Super Espuma sabemos que una Super es sinónimo un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al rojo. Super Espuma. Por el mes de la patria y de la madre, Sanicer tiene 45% de descuento en todos los productos de la tienda hasta hoy. Seguinos en redes sociales o envíanos un WhatsApp al 0986-114-896 de Sanicer, proyectando juntos. Hoy Copa Libertadores, 3 partidos. En primer turno a las 18, Vélez, Liga de Quito. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestra 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Osibellana, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Más de repaso de partidos, el juego de Olimpia jugando en La Paz. Hoy a las 20, Always Ready, Olimpia. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de preparación están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa nutre sabor a tu vida. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. Más de repaso de la Copa Libertadores, hoy juegan igualmente a las 20 en Colombia, América de Cali, Atlético Mineiro. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Lotadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13 a minutos del centro de la
la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. 138. Estilogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio Numerosa, Concepción. Estilogar. Abrí una Amstel y descubrí el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. El VAR es como en un partido, es como el seguro de caución de rumbos que respalda el acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Más de repaso de lo que se vendrá el fin de semana con el torneo paraguayo. El sábado 2 partidos. Sol de América Luqueño en primer turno, 17:45. No hay asado sin choriqueso de Chorti, embutidos Chorti, qué buenos están. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual con un plazo hasta 36 meses y hasta 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Sumate a un banco para todos. Bancop, un banco con raíces. Más de repaso de lo que se vendrá el fin de semana dentro de la fecha 16. 12 de octubre, Guaireña juegan el sábado a las 20. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, ello Pushupé Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Más de repaso de partidos el día domingo. River, Cerro Porteño en los Jardines de Alquelito, 17:45. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Más de repaso de juegos el día domingo. Guaraní Libertad a las 20 el domingo. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gano de los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Porque ellos se lo merecen. Por tus compras en Punto Farma, acumulas cupones electrónicos para ganar uno de los 20 cambios de look para mamá y papá. Incluye sesión de belleza, asesoramiento de imagen, voucher de compra y sesión de fotos. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además mimamos a mamá y papá. Se cierra todo el lunes. Nacional Olimpia a las 18 el lunes. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, tenemos el partido del domingo. El domingo juegan River, Cerro y Guaraní Libertad. Cerro va a poner alternativo. Y yo creo que algún jugador va a reservar para el fin de semana. No digo total. No fue. Sí. Hombre de poca fe, Dito. Es que no creo que reserve todo el equipo, pero algún cambio probablemente. Pero así fue. ¿Y vos, Ricardo? Yo creo que le va a dar prioridad a la Copa Libertadores. ¿Y vos, Pancho? Sí, también prioridad a la Copa Libertadores. ¿Y vos, niño? Me deja la duda. Yo creo que tiene todavía alguna chance de que algunos titulares jueguen. Principalmente esta victoria en Venezuela le da a Cerro cierto colchón para que... O sea, está cantado que va a ser el segundo. Contra Mineiro va a buscar aquí si se puede algún empate. Entre lo que... Yo creo que va a jugar con por lo menos 80% de sus titulares contra River. Pero si vamos a suponer que son suposiciones. Cerro no puede con River, empate o pierda. Libertad le gana a Guaraní. ¿Sujeto a Nacional Olimpia para quitar campeón o cómo es? Está sujeto, sí. Solo el lunes Libertad puede ser campeón sin jugar. En ningún otro caso puede adelantar el grito para el domingo, porque para que sea campeón el lunes tiene que no ganar Cerro, o sea, empate o victoria de River, tiene que ganarle Libertad a Guaraní y que al día siguiente terminen empatados. Solamente el empate entre Olimpia y Nacional confirmaría el título de Libertad. Por eso digo, es decir, aún perdiendo Cerro, tiene que Libertad de esperar cómo termina Nacional Olimpia. Así mismo. Tal cual. ¿Sí está la cosa? Sí, señor, así mismo. Todavía no puede ser campeón el domingo. En ningún caso. En ningún caso. Bueno, ya volveré. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha de la nueva Cheddar Boom de Mostaza, con delicioso bacon crujiente mallado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoki_PY. Nacional ya con pocas posibilidades, ¿no?
El caso de Nacional, sí, se frenó, quedó con 26, está un punto abajo de Cerro, está difícil lo de Nacional. Para que juega con Olimpia. Sí. Y juega, sí, con Olimpia. Y si Olimpia llegase a perder, ¿qué pasa? Y ahí, ahora en Copa. Y ahí quedaría muy mal complicado. herido, muy mal herido. Tendría que ganar sí o sí los 2 partidos que le quedan y por buena diferencia encima para complica su contrarrestar. situación de quedar tercero por allí, Olimpia en esa. Si llega a perder hoy, sí. Hasta tercero puede. Pero va a la Sudamericana. No, hasta puede llegar a perder ese tercer lugar porque va a quedar cuarto. Pero si Olimpia no entra en los 2 primeros, puede ir a la Sudamericana, digo. Y le quedaría esa esperanza. Sí, pero dependiendo de Táchira, si Táchira le gana al Over Ready en Venezuela va a ir a 9. Sí. Olimpia podría llegar a 9 ganando sus 2 partidos de local y la diferencia de gol sería quien defina todo. Lo puede liquidar ahí. Los goles recibió contra Inter. Difícil el momento de Olimpia, ¿no? Salvo que aquí venga y recupere con Porque Inter. Táchira tiene menos 4, ¿verdad? Táchira tiene menos 4. Menos 4. Sí. Obligado. También está complicado Táchira. Está obligado Olimpia. Para Quiere seguir en decir que los Libertadores. 2 partidos Sudamericana, única final y Libertadores en el Centenario de Montevideo. Así es. Así es. El 6 y el 20 de noviembre confirma Conmebol los 2 partidos en el Centenario de Montevideo. Y el año que Histórico. viene la final de Libertadores en Guayaquil y la final de Sudamericana en Brasilia. Ya sé, pero lo de Uruguay es consecuencia del COVID. Sí. Así mismo. Claro. En una parte del comunicado dice: a este criterio se suman las características del Estadio Centenario, ícono del fútbol mundial, que permitirían la presencia de una considerable cantidad de espectadores. Y también las finales únicas servirán como una suerte de relanzamiento del estadio en el marco de la candidatura sudamericana para el Mundial 2030. Estadio Centenario. Así es, sábado 6 y sábado 20 de noviembre las finales únicas. Alto honor, ¿eh? Sí. Completamente. El primer mundial se jugó en Montevideo. Así mismo. Un privilegio para Uruguay y para Sudamérica también. ¿Dónde se jugó el primer partido mundial, Víctor? En la cancha de Nacional. Brillante, en el Parque Central. No estaba cerrado, no estaba terminado todavía. Cemento fresco. El cemento estaba fresco. Sí, señor. El Consejo la ratificó hoy la Copa América en Colombia y Argentina. En pleno respaldo y apoyo total a Colombia, dice César Augusto Londoño. ¿Podemos llamar a César Augusto Londoño? ¿Le parece? Sí, claro, señor. El Consejo de la Conmebol ratificó hoy la Copa América en Colombia y Argentina en pleno respaldo y apoyo total a Colombia. Ya volvemos. Nerviginol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marián Rocalón, Soñampil, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. 13-15. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas. Con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. El mejor jugador del fútbol paraguayo, ¿quién es para vos, Ricardo? El mejor jugador del fútbol paraguayo. No sé, difícil. Tengo que pensar. Vos, niño. Robert Morales. Víctor. Es una pregunta complicada en este momento porque... Y explico cortito nomás. Listo. Todos bajaron su Lo que nivel. pasa es que el año Los dos que pasado estaban los bien. dos mejores hoy no están en ese Aquino nivel. Recalde. Aquino y Recalde. Por eso es una muy buena pregunta realmente. en este Pancho. momento. Yo me voy a quedar con Recalde, por más de que no estaba pasando por un buen momento. Por más de que no está pasando por un buen momento, me quedo con Recalde. Pero el fútbol es momento. Claro, estamos eligiendo quién es el más lindo para vos, el que juega mejor. Niño. No, pero Está para la que te pancha, queda con la figura, porque políticamente hoy Recalde bajó. ¿Es por la caripela o por qué no te eligió? Pancho. ¿Por qué pollo? ¿Qué tiene políticamente? Le gusta el pollo a Por eso. Pancho. Salvo que Ricardo Parana, no vayas en bore, ya volvemos. Así es, acá. Apostar es la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regala amor o regala Avemay Flores. Y fíjense ustedes que Libertad, que está sacando ventaja en el campeonato, que está para ser campeón, ustedes no le consideran atacar a Cardoso por eso. Yo le doy a Enciso de Libertad. Me encanta cómo juega este chico. Ahora. No, porque te dije, déjame pensar, te dije. No voy a decir Recalde que juega mal y está abajo, pero me gusta. No, yo no soy Eso así. para Pancho. Pero No, a ver, el ¿para qué mejor dijo? jugador del fútbol paraguayo engloba muchísimas cosas. O sea, yo entiendo que es momento, pero... No, pero si vamos por eso, Arturo habló de momento. Si es por el momento, Morales y Enciso destacan. Sí. Ahora,
el mejor jugador del fútbol paraguayo, es un rótulo muy grande. ¿Y quién es para vos? Y está entre Aquino y Recalde, si vamos a la general. Los dos tan bajos. Los dos tan bajos. No. Tacuara Cardoso quiere seguir escribiendo historia con goles, por eso renueva su contrato con el Gumarelo. Renovó, compañeros, según informe de Libertad, dice Gerardo. Qué bien por Tacuara Cardoso, qué bien. Pero no está jugando. Bueno, que sí que es cierto el premio. Yo le doy a Enciso. Vos, Víctor. Yo dejo vacante. Vacante. Vos, Pancho. Yo me reafirmo, le doy a Recalde. Niño le dio a Morales. Morales, para mí hoy es Morales. Si bien Enciso anda bien también, otro que puede ser candidato tranquilo. Pero comparto que son buenas opciones Morales y Enciso. ¿Y cuántos partidos jugó Enciso? Varios este año. No tengo el... ¿Cuánto? Vamos a buscar el dato es que, exacto. Arturo, vos pedí estadística, nosotros no manejamos la estadística. Este torneo se ganó la titularidad Sí, de por principio eso. a fin. Y jugó Copa también. El año pasado también tuvo buenos rendimientos, incluso marcando goles. Entonces no es revelación, es jugador. No, para mí el mejor jugador hoy. El que me muestra cosas diferentes. Atender a lo que dice el arquitecto de Lagoto. Espínola de Nacional lejos. Le descalifica luego a usted el arquitecto de Lagoto. Pero tiene razón. La verdad pero que... Espínola viene ya del año pasado. Ya. No, pero anda bien. Pero si le decíamos Espínola, el Dragote iba a decir, y Libertad nunca se acuerdan de Libertad, y ¿por qué Libertad? Ella decía, nada, Dragoto. Buenas tardes, comandante. Estoy escuchando el programa. Excelente la programación. Comandante, ese es Víctor Villalba. No hay guapa, la triple comandante. ¿Escuchaste lo que dice Antonino, niño? Sí, el hombre del norte. Saludos para Antonino. Julio Enciso, para tener el dato, en este 2021 jugó 12 partidos en el torneo Apertura y en Copa Libertadores tuvo 2 encuentros. Y en total, desde que subió a primera, 23 partidos jugados y le sumamos 4 más en el campo internacional. 27 partidos como profesional tiene el joven de apenas 17 años. Su primer gol creo que hizo a los 15 años internacionales. Ante Jorge Wilstermann, el año pasado, 16 años tenía, 16 años y algunos días en La Hoya. Fue aquel tanto. Y a nivel internacional ya tiene marcados 2 goles y a nivel local 4, así que 6 tantos desde que apareció. Y aquí no, para Pancho desapareció. Bajó su rendimiento, Arturo. ¿Y Recalde? Bajó su rendimiento. ¿Y entonces? ¿Y después qué diferencia hay? Y bajó menos Recalde para Pancho. No. Ricardo. A ver. Maneja el bajómetro, el nuevo... O sea, vos estás dudando de la capacidad de Aquino y de Recalde, lo que le puede dar a... Yo no dudo a ninguno de los dos, ellos me hacen dudar a mí, que es diferente. Para mí son lo mejor que hay en el campeonato. ¿Así jugando como juegan? No, nadie está hablando de lo que está jugando, sino de lo que ya vimos de ellos. No, el año pasado, este año yo no vi nada. Yo creo que para medir a quién es el mejor jugador hoy del fútbol paraguayo habría que tener en cuenta hoy. Ahí mismo una palabra clave, hoy. Claro, y la pregunta va a la actualidad. ¿Hoy lo convocás a Recalde a la selección? No, hoy. Y bueno, entonces... Tampoco. Después tenemos... En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias, mamá, con un regalo de Tupí hasta el sábado. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Sé feliz, mamá. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Podemos hablar con Farid Mondragón también. A ver qué nos dice él con relación a la ratificación de Colombia como sede de la Copa América. Ya volvemos. Si tienes antojo de un almuerzo todos los días de Misma Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas son un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuida tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El mejor arquero. El mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000, síguenos en redes, Caja Mutual. El mejor arquero. Martín Silva. Martín Silva. Él es, ¿verdad? Sí, Martín Silva. ¿Y suplente de Martín? Hoy lo pongo a Servio. Martín Silva, y a mí me gusta Roja como está atajando, el arquero de Nacional. A mí me gusta Espínola de Guaireña, viene rindiendo muy bien. Bueno, pero es recibió pocos goles Guaireña. Muchos sonríen cuando iba a Espínola, pero no, buen arquero, muy buen arquero es. No, pero Gustadito se mata de carcajada acá.
Cuando dije Espínola, no, pero tengo que decir Gustavito, porque parece que estoy diciendo, no sé, Está contando un chiste. le estoy eligiendo al arquero ese de mi barrio. No es así, Gustavito, no, me molesté, sinceramente me molesté, porque te reíste a carcajada cuando dije Espínola. Y Espínola está atajando muy bien. Normalmente le veo a Guaireña. De 10 partidos le veo 12 partidos, no le veo los 10. ¿Y quién se rió, niño? Gustavito, dije Espínola y se mató a carcajada, como si fuera que estoy Pero eligiendo. está afecta. No, sí, porque a carcajada se ríe aquí. Y a alguno le tapó el tapaboca nomás acá. Cancián, por ejemplo, es uno de los que... No puedo levantarme, darle un pitucaín, pero a Cancián es uno de ellos. Tranquilo. Esos son Se tus calentó el niño, se compañeros. calentó. Está riendo acá porque dije Espínola. Muy novato todavía. No, ya dale bien, ya volvemos. Cuida tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. 1323. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Vamos, niños, con el torneo de la intermedia. Tenemos que darle bola a la intermedia. ¿Quién es el técnico de Trinidense? Ahí quedamos colgados porque no tiene hasta aquí. Todavía No hay. Estamos Vamos extrañados. entonces con la promoción de la intermedia. En fútbol a lo grande se le da cabida a la intermedia. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes, y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py, tenés doble cupón, millones en vales para mamá y papá, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. ¿Cómo te va, Alberto? Hola, ¿cómo te va, Arturo? Muy bien, Alberto, qué distinción para Uruguay, las dos finales, Sudamericana y Libertadores en el Centenario. Bueno, el Estadio Centenario para mí es un escenario, es monumento al fútbol mundial. Y yo estoy pidiendo que el gobierno uruguayo decida que sea un monumento histórico de nuestro país. Yo he recorrido muchos estadios del mundo, lo sabemos bien, y lo hemos recorrido juntos. Y es muy difícil encontrar un estadio que tenga esa hermosura y esa comodidad y esa posibilidad de estar en el medio de un parque tan fantástico como es el Parque Balbi. Para mí es un premio y un reconocimiento a uno de los mejores estadios instalados en el mundo entero. No digo que tenga el modernismo porque es un estadio del 30, pero sí tiene la comodidad como para albergar perfectamente una final de Copa Libertadores de América y una final sudamericana, Arturo. Totalmente de acuerdo, Alberto. ¿Te sorprendió las dos finales? Está bien. El tema del COVID, el tema sanitario, pero las dos finales en el mismo estadio. Extraordinario. Bueno, ¿sabés qué pasa? Arturo? Lamentablemente, los uruguayos son muy dejados de lado muchas veces, porque somos 3.300.000 habitantes. Y cuando te necesitan te van a buscar. Y la Conmebol en estos momentos ha visto que, evidentemente, como está el COVID en distintas partes, también acá en Uruguay, pero la situación bélica en Colombia, la situación sanitaria en Argentina, la situación sanitaria en Chile, saben que acá en Uruguay no tienen problemas porque está todo bien cuidado, porque más allá de no estar pasando un gran momento desde el punto de vista del COVID, estamos viviendo tranquilos, y entonces esto hace que la Conmebol piense en estos momentos en Uruguay como tantas veces no piensa nosotros, ¿no? Sí, señor, y queríamos compartir contigo también, Alberto, querido Alberto Kessman, lo que es la final sudamericana de la Libertadores, y en este homenaje que estás pidiendo vos para el mítico Centenario. Sí, yo creo que el Estadio Centenario merece ese tipo de finales. Es un estadio que tiene todas las condiciones como para hacerlo, que habrá que mejorar la luz, y seguramente se va a mejorar porque así hoy es la moda de la luz LED, y el estadio tiene que mejorarla. De la misma manera te digo que, ya saliendo un poco del estadio, que yo no sé cómo la Conmebol en este momento insiste en organizar una Copa América en medio de una situación bélica como pasa en Colombia y en medio de una situación sanitaria como pasa en Argentina. Es hora de que la Conmebol, a pesar de que yo sé que tiene problemas económicos y que evidentemente mira los pesos, diga, bueno, acá en salvaguarda del deporte y en salvaguarda de la salud física y mental de la gente, habría que dejar pasar esta Copa América para más adelante, no confundir a la organización de campeonatos locales de distintos países y
jugar las eliminatorias con la tranquilidad que debe hacerlo una acreditación para un campeonato del mundo. Bueno, finalmente, Alberto, en eliminatoria, esta es tu posición con relación a la Copa América y lo que está pasando en Colombia y en la Argentina. Te pregunto, ¿ya no vamos a ver futbolísticamente Uruguay, Paraguay, igual en las eliminatorias? Sí, por supuesto que sí, yo te voy a esperar con mucho gusto acá en Montevideo. Como siempre, mi casa es tu casa y espero que para esa fecha ya esté mucho más liberado el asunto del COVID, así que vas a ser siempre bienvenido a este país que es el tuyo también, Arturo. Te retribuimos. Gracias, Alberto, mi cariño, vos y la familia, muy amable. Un abrazo igualmente para tu familia, Arturo. Gracias. Gracias. Alberto Quema. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. 1328. Asismed presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión remueve, Rexona te protege. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza Inigio. Seguimos. Bueno, ¿qué más decimos con relación a esto de la Copa América? Ratifica Colombia, ¿eh? Así mismo, ratificado la sede de Colombia a pesar de todas las complicaciones que se están viviendo allí. Sanitarias y también sociales. El día de ayer, por ejemplo, claro, con ese partido de Junior River y todas las complicaciones que se tenían en las afueras. Y el Atlético Nacional con Nacional también de Uruguay. Los jugadores de Nacional de Uruguay que pedían empatía a los jugadores de Atlético Nacional, por ejemplo, en el sorteo allí Vergesio, el capitán, reclamaba eso dentro del partido entre los Nacional Atlético y Nacional de Uruguay. El árbitro les dijo, vamos a olvidarnos de lo que pasó. Sí. Y Vergesio protestó. Hablamos de Banco Regional. Está Silvia Verano, encargada de área de productos y pagos allí de Banco Regional por el Día de la Madre Regional. Tiene novedades para contarnos. Vamos a saludar a Silvia. Esto es Fútbol a lo Grande. Silvia, te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cuáles son las novedades que nos tiene preparado Banco Regional y principalmente por el Día de la Madre? Sí, por el Día de la Madre estamos lanzando una promoción para el viernes 14 y sábado 15 de mayo, en el cual los clientes van a poder aprovechar de un 30% de reintegro en todas sus compras que hagan en perfumerías, zapaterías, peluquerías, spas, florerías y moda a nivel país. Excelente, entonces reintegro del 30% de las compras realizadas, esto es con las tarjetas de crédito y también los pagos QR de regional. Es así, sí. Van a poder acceder tanto con sus compras con tarjeta física o a través del pago QR. Si es que no tienen, pueden bajar la aplicación del banco y automáticamente van a poder escanear el código, seleccionar el pago de tarjeta y en 24 a 48 van a poder ver el reintegro en su extracto. Correcto, Silvia. Entonces, reiterar, para los días viernes y sábado esto. Ahora, viernes 14 y sábado 15, todos los clientes pueden acceder a este beneficio con sus compras que realicen con las tarjetas y pagos QR. Exactamente, pueden consultar las bases y condiciones y tiendas adheridas en www.regional.com.pi o nos pueden escribir al WhatsApp 071-219-0900. Excelente, Silvia. ¿Un mensaje más para todos los oyentes allí y por supuesto los usuarios de Regional? Sí, también tenemos adicionalmente una promoción de bares, restaurantes, heladerías y confiterías también para el viernes del 14 con un 20% de reintegro. Excelente, allí todas las novedades. Muy amable, gracias Silvia. No, a ustedes, un gusto. Igualmente, el Banco Regional, Silvia Verano, de encargada de áreas y productos de pago regional, señor. Perdón, ustedes comentaron lo de Gonzalo Vergesio con el árbitro Diego Aro. Sí, ahora justo estaba contando Pancho allí lo que decía el árbitro y también lo que Vergesio comentó en esa charla en el sorteo previo. Y Diego Aro le dice, vamos a olvidarnos de lo que pasó. Sí, porque Vergesio le reclama eso al capitán de Atlético Nacional. ¿Podemos poner, sí? ¿Sí? Sí, señor. Aquí Gustavito. ¿Ustedes tienen ahí? No, aquí todavía no descargamos. Vamos a descargar el video. Porque me envió César Orrego. ¿Tienen o querés que ponga yo? Sí, podemos escuchar ahí, señor. Podemos escuchar. Bueno, vamos a escuchar entonces. Dejemos de lado lo que haya sucedido. El día de hoy estamos aquí, por favor. No, sí, déjame hablar, porque no voy a hablar. Por favor. Déjame hablar también. Sí, pero está bien. Estamos aquí para hacer un partido de fútbol. Somos todos compañeros, somos jugadores, todos jugadores de fútbol. Blanco o negro, por favor. Blanco.
ahí está. Blanco, campo, ustedes sacan. Esto pasaba ayer, compañeros. Sí, pidiendo empatía, Gonzalo Vergesio, y señalando a la gente de Atlético Nacional, porque el partido estaba para suspenderse finalmente. No le dejaban salir a Nacional del hotel, estaban allí en la zona baja y Nacional no se sentía cómodo para ir al partido, para jugar, había barra, gente, protesta, manifestaciones de gases lacrimógenos y toda esa situación previa, inclusive en algún momento corrió como el riesgo de que el partido no se disputara. Sí, Nacional estaba leyendo los reportes de medios uruguayos, incluso dudó con seguir en Colombia. Ellos no querían ir al estadio, querían ir directamente al aeropuerto y regresar a Uruguay, pero alguien les advirtió de que eso implicaría pérdida de puntos y expulsión del campeonato. Señor. Por eso es que finalmente el partido se reprogramó, se terminó jugando a las 11 de la noche. Sí, estamos ayer en plena transmisión hablando de eso con Ricardo, con Gerardo. La hora de incluso estamos informando en el momento, Víctor, compañeros, jugadores de Nacional, el uruguayo, entre ellos querían jugar. Sí. Ellos mismos decían queremos jugar y le dijeron a los dirigentes que se podían equivocar anoche en la información sobre este partido que comenzó a las 12 de la noche, hora uruguaya. ¿Tenés un giro que enviar a recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción? Más la gente de Western, unen en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Tenemos la intermedia, niño. Sí, señor, tenemos toda la fecha de la categoría. Uno o dos técnicos entrevistados importantes, darle paso a la intermedia. Fecha 7 de la intermedia, San Lorenzo Santaní juegan el día viernes a las 17. Con esto se abre la fecha 7, Luis. Roque Santa Cruz y de Cora Caroso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellas la nueva leche larga vida semilla quemada de la vida, la descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 098-5689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial, eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Estamos en comunicación con Santiago Campos. Él está jugando en el fútbol de Israel, en el Jerusalén Beitar. Santiago, ¿cómo te va? Te saluda Francisco López de aquí en la mesa de Fútbol a lo Grande. Muy buenas tardes, Francisco, y para toda la audiencia. Bueno, Santiago, contanos un poquito sobre tu vivencia allí en Israel, lo que está sucediendo ahora, también supongo que en contacto con tus familiares, para tranquilidad también un poco de lo que está pasando. Sí, así mismo, la verdad que estoy en contacto constantemente con mi familia, y la verdad que en Israel las cosas depende de dónde estás. Yo estoy acá en Jerusalén, prácticamente en el centro. El presidente prácticamente es mi vecino, la ciudad vieja está como a 500 metros de casa, y la verdad que aquí en Jerusalén no pasa nada. Yo estoy súper bien, la gente anda normal, porque todos aman Jerusalén y acá nadie va a hacer nada. Es otra cosa en la frontera y en otras ciudades. ¿Las actividades de tu club, todo dentro de lo normal, o se vieron alteradas por esta situación? No, todo normal, solo que el partido del sábado pasó para el lunes, que ya es la última fecha, y todo normal. En Jerusalén al menos súper bien, la gente todo normal. Sí hay menos gente por la calle por lo que está pasando, pero normal. La frontera ahí sí es otra cosa. ¿Llegaron a sonar las alarmas antiaéreas también? ¿Tuviste que en algún momento ir a algún refugio o no? Sí, sonaron las alarmas, sonó en Jerusalén, sonó solo una vez. Y no, solo entré bajo techo y nada más, sí, porque suena la alarma cuando automáticamente, digamos, cuando vienen misiles así de Palestina, pero automáticamente de 1000 que vinieron cayeron solo 5, porque Israel tiene algo llamado capa de hierro, digamos, que automáticamente cuando vienen esas cosas se desactiva en el aire. Y
de 1000 cayeron solo 5. ¿Hasta cuándo tu contrato en el Beitar Jerusalén, Santiago? Tengo 2 temporadas más. 2 temporadas más. ¿Vos estabas jugando en la Juventus, después quedaste libre o seguís ligado a la Juve? Sí, así es. Yo seguía en la Juve, estaba en la Juve y quedé libre. Y bueno, el club tiene el porcentaje de mi pase. Compraron un porcentaje de tu pase entonces. ¿Y cómo es el fútbol de Israel? Contanos un poco cómo es vivir también en Israel saliendo de esta situación. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el fútbol? En Israel, yo no sabía mucho de Israel, pero se vive súper bien. Muy linda ciudades tiene, muy lindo país. Se vive súper bien, hay mucha gente buena. Y el fútbol es un todoterreno. Prácticamente hoy en día del fútbol ya no hay que aquí es muy malo. Hoy en día ya todo el mundo crece. Santiago, el tema de la vacunación, sabemos que Israel fue uno de los pioneros y fue el primer país. ¿Cómo está eso? ¿Ya fueron vacunados todos los deportistas, toda la población en general también? Siguen vacunando, pero gracias a Dios yo ya tuve corona y esperé unos 3 meses y ya se han cumplido y ya estoy bien, ya estoy vacunado. Santiago, muy contentos de tenerte en Fútbol a lo Grande también, que siga haciendo con éxito allí en Israel. Te agradecemos por este tiempo también y esto sirve, me supongo, para tranquilidad también de toda la gente que estaba preguntando y preocupada por vos. No, de todos modos que yo estoy súper bien. Acá muchas cosas salen en la noticia que no es realidad. Sí, de que envían los 1000 cohetes, sí, pero se desactivan todo en el aire y no pasa nada otra vez. Pero hasta ahí, después las cosas que pasan en las ciudades y eso son personas normales que, digamos, se reúnen, que son árabes y, como se dice, arman quilombo, pero hasta ahí en la frontera, sí, como dije, es otra cosa. Pero súper bien, gracias a Dios. Santiago, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Dale, muchas gracias a ustedes. Santiago Ocampo, jugador que está militando en el Beitar Jerusalén, allí en Israel. Mega liquidación de la Yoteña S.A. Liquidamos todo por renovación de stock hasta 50% de descuento. Hasta mañana le esperamos en nuestras sucursales de Encarnación, Coronel Oviedo Lambaré y nuestra casa central en Presidente Franco. Para más información, seguinos en redes. Mega liquidación de la Yoteña S.A. Arcoiris presenta su variada línea de té. El té de menta descongestivo. Descongestiona las vías respiratorias, combate el resfrío y la tos. El té de burrito es digestivo, antiinflamatorio y calma los dolores estomacales. Arcoiris con sabor y confianza. Para el BNF la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores se pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país existe Fomento. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Vine a buscar el regalo para mamá a Barcos y Rodados. Hoy por tus cargas a partir de 100.000 guaraníes te llevas una hermosa pulserita para mamá. Promoción válida hasta agotar stock. Por precio y calidad la carga que más te conviene están Barcos y Rodados. Vamos con todo el repaso de la fecha 7, decíamos San Lorenzo Santaní. El día viernes a las 17 horas en la ciudad universitaria. El partido mañana en el comienzo de la intermedia fecha 7. En la Paraguay Inmobiliaria te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. General Díaz, Rubio Ñu juegan el sábado a las 10 de la mañana, mismo horario para el partido. Fernando de la Mora, Fulgencio Yegros. Panal tiene una variedad enorme de seguros que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Subillana también es territorio Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga el precio de una nafta 93 Cuba local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos!
Más de lo que se viene en la categoría intermedia, 2 de mayo se enfrenta al 3 de febrero en el Río Parapití, el sábado igualmente a las 10 de la mañana, 2 de mayo, 3 de febrero. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapateros para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Fabio Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra, canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca la base y condiciones en granvialead.com.py. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. Pasa por Electroban y adelanta el regalo para mamá y tu primera cuota la pagas recién en julio. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más de la fecha en la categoría intermedia, jornada 7, Capiatá, Guaraní de Trinidad jugarán el domingo a las 10 de la mañana en el Erico Galeano. En Toyota Chesea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamamos, envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller de Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Resistencia, General Caballero juegan el domingo a las 10 de la mañana. El líder de la categoría, General Caballero de Mallorquín, va hasta la Chacarita para jugar ante Resistencia. La Unisalela APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica Fútbol de Campo. Para más info ingresa a unisal.edu.py. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asado y fútbol Álamos, porque así es. Vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, salas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz en la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Trinidense Ameliano juegan el día domingo en el Martín Torres, 10 de la mañana, Trinidense Ameliano. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en redes como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate con Etidol Plus. Etidol Plus, el ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. En el San Francisco de Asís, el día domingo, Ápera Tacuaré por la tarde, a las 15 el domingo. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus, el ibuprofeno en cápsulas blandas de refracción con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Más de repaso de partido. Fecha 7 en Campo Grande, Independiente, actual segundo, tiene 12 puntos, se enfrenta al Sportivo Iteño el lunes a las 17 en el Ricardo Gregor. Por el mes del trabajador, llévate una fabulosa MDL 150 Maruto y retirado mismo sin entrega inicial y con un electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 41 35, síguenos en Facebook como @leoparpy. Pasión por hacerme las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. ¿Cuándo se va a tener los jugadores de afuera convocados? Y tendría que ser 14 días antes de empezar la fecha FIFA, que ya es después de este fin de semana, porque la fecha FIFA arranca el 1 de junio, el 1 de junio, entonces sería 15, 16 de mayo ya. ¿El primer partido de Paraguay cuándo es? El 3 de junio, ante Uruguay de visitante, jueves 3 de junio, y la fecha FIFA empieza el 31 de mayo en realidad, sí, lunes. No es para el lunes en este caso, a más tardar. Sí, para este lunes tendría que ser. Aquí al lunes ya la... 14 días antes. ¿Este lunes? Sí, señor. Sí, este lunes. A más tardar el lunes. No, por eso preguntaba, ¿este lunes ya, verdad? Sí. Sí, por la fecha sí. Este lunes ya es 17, ya tendría que salir la convocatoria de afuera por lo menos. Y después, la vez que se hizo todo junto o por separado. En la anterior convocatoria, ¿salió dos listas o salió...? Por separado. Primero los de afuera y días antes recién los de adentro, los del fútbol local, que van a seguir Pero no hay compitiendo. mucha novedad de los jugadores de afuera, ¿verdad? Van a hacer lo mismo.
Yo creo que no va a haber muchas novedades. El que no está es Darío Lescano, porque tuvo una intervención Tenés de la razón, rodilla. tenés Él razón. no terminó jugando en la Liga Mexicana. Lastimosamente no pudimos hablar con Lescano en estos días, pero todo indica que no estaría a un 100% para esa fecha de junio. Muy bien, ya volvemos. Con CNT 1.900 millones en el Poderoso, una Chevrolet Camaro en el grandioso Silencio, sí, $20.000 y una versátil Audi Q2 0 kilómetro. Pedí CNT Cheparemoy. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casijula, Brianda, Cueto. Llámanos al 0972-201-235 Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House, más de 45 años cristalizando sueños. Ever Aquino pitó ayer. Ever Aquino. Ayer le he visto a él. Voy a buscar al señor, no lo vi. Sí, Ever Aquino pitó ayer. No me acuerdo qué partido. Pero estuvo pitando Ever Aquino. Fíjate, ya volvemos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbella, la Miseria 51, Casi Coficheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo para mamá lo encontrás en IO Smartwatch Huawei GT2 a solo 1.480.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Fluminense Santa Fe. Santa Fe. En el Maracaná, en el estadio Maracaná. Ahí estuvo de Fluminense ante Santa Fe. ¿Ya lo ha vuelto para hablar con él? ¿O cómo fue? Sí. ¿Cómo hace para ir el árbitro y cómo vuelve? Sí, generalmente van por una semana completa porque cuando hay más de un partido en esa ciudad generalmente repiten el cuarteto. ¿Volvió? Yo supongo que sí. Sí, porque hoy ya no hay copa en Río de Janeiro. No, para ver, Víctor, si le podemos llamar. Vamos La a experiencia, lo que buscarlo. siente. Sí, vamos a buscarlo. Bueno, 13:49. Con tu tarjeta Mastercard de Visión Banco, hoy vas a tener 30% de ahorro en Vigi Express. Para preparar la celebración con mamá, solicita llamando al 414-3050 o desde la app Visión Banco. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. Machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Marisca López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-6600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. 13:49. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectá en Brucuya Frutica, las más frescas combinaciones, muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Por el mes de la patria y de la madre, Sanicer tiene 45% de descuento en todos los productos de la tienda hasta hoy. Síguenos en redes sociales o envíanos un mensaje al WhatsApp 0986-114-896. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al rojo. Super Espuma. 13:50. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia en Tiendas Montana, línea de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestra 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales. Casa Central, Estudiana, casi R2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, sin Bachiller López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543 Wilmar SRL. Después tenemos que tener la designación de los árbitros, que como partidos el sábado, probablemente hoy no tengamos, mañana sí. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de preparación están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas, picante y la tradicional Upisa nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 13:51. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utaronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilocar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín Mendoza, Concepción. Estilogar. Hoy arrancamos 19:30, luego del extra. El partido es a las 8 de la noche. El partido en Bolivia y indudablemente informando sobre los otros partidos de Sudamericana y Copa.
Abre una Amstel y descubrí el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 Rumbos, toda una vida con vos. 1352. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choriz de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tu casa te espera, aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas del 8,9% hasta 570 millones, con un plazo máximo de 20 años. Infórmate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, compañero, hoy va a depender mucho de la programación, los resultados para el futuro, ¿no? Así nomás de hoy. El caso de Olimpia muy especial, una victoria empata en la punta. Caso contrario, resta posibilidades, ¿no? Así mismo, en el grupo de Olimpia, en el grupo de Cerro, también el partido Mineiro. Mineiro ante América de Cali, jugando en Colombia el día de hoy. Puede quedar fuera ya prácticamente. Claro, como también un triunfo lo mete dentro de la pelea para totalmente. lo que viene el equipo pero colombiano. Pero lo complica Mineiro si es que llega a perder el día de hoy. Y Olimpia necesita puntuar hoy. Olimpia Si no sí va o a sí estar gana. difícil. Y del lado de Libertad. Hasta el empate me parece que lo deja todavía con chances. Del lado de Libertad necesita ganar para hacerse, o sea, con la punta momentáneamente. Le vino bien que Goyanense se frenó ayer porque también está jugando en Libertad ante Newell's y puede tener el camino más adelante con título incluido. Ahora si siguen ese camino, en principio puede pelear la Sudamericana. Hablando con gente de Olimpia, me decían que catalogaban este partido como el más importante hasta aquí del año. Y sí, y es el partido de la clasificación o la eliminación, casi eliminación. De hecho no va a estar eliminado matemáticamente, pero se le complica por la diferencia de gol principalmente. Muy complicado, si es que no llega a puntuar. Ever Aquino pide disculpas, pero no puede hablar sobre los juegos que arbitra internacionalmente la Conmebol. No le permite, dice Gerardo. Vamos a ir cerrando con la música, la salsa, que no es reggaetón salsa, la de la Copa América, ¿verdad? Ah, sí, mismo el nuevo tema que antes era, Gustavito. Gente de zona. La gente de zona, y el grupo Gente de Zona. Grupo. Cuando nos diga Gustavito, cerramos con eso. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. El certamen futbolístico más antiguo del mundo regresa. Y lo vas a sentir por Monumental, AM 1080 y Fútbol a lo grande. Copa América 2021. Prepárate. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presenta Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 23 grados. Compatriota detenida en España fue liberada por las autoridades. El anuncio lo hizo un familiar cercano de Fanny del Pilar Sosa Benítez, quien había sido detenida después que en su equipaje se encontrara 23 kilos de cocaína al ingresar al aeropuerto de Barajas. Y bueno, tuvo la mala suerte esta que le tocó, pero bueno, que va a pasar a ser un mal sueño y se hizo justicia, la verdad. Ella todavía sigue, digamos, de